siempre me ha gustado más el mundo adulto que el mundo niño. Con 9 años ya estaba hablando mucho más con adultos. Para mí fue una jaula de 9 a 5 el colegio y sigue siendo. El sistema educativo está absolutamente corrompido. Yo moriré dando clase. Mi momento más bonito es que mi último suspiro sea dando una pequeña pincelada de conocimiento al mundo. De la época reciente, ¿quién es el mejor orador de la política española a tu juicio? Indudablemente ya no está en política Espinosa de los Monteros. Trump, al igual que Milei, son políticos no políticos. Las batallas se libran en los despachos, no en las guerras realmente. Las guerras es la consecución final de una batalla en despachos con la dialéctica. La izquierda tradicionalmente apela más a la emoción porque no hay razón ahí. El discurso de izquierda es un discurso emocional, que la gente busca naturalidad y transparencia. La gente busca la cercanía. ¿Valoramos mediáticamente el éxito? ¿Es el éxito ser mediático? Para mí no. La voz grave es de los elementos más importantes. Genera confianza. Mira, uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Bueno, don Fernando, está usted presto y dispuesto, ¿no? Presto y dispuesto. Bien, pues estamos grabando ya. ¿Cómo estás? Muy bien, con mucha ilusión de estar contigo. Después de perseguir este programa desde enero, puede ser. Ya llevamos un tiempecito queriendo estar aquí juntos, ¿sabes? Y si no me equivoco, culpa mía que lo hayamos demorado, pero realmente con buenas intenciones, porque justo cuando ibas a venir la última vez se publicó tu libro, que está ahí detrás, que lo estamos viendo, Persuasión y Poder, y te dije, oye, vamos a esperar, que le quiero echar una ojeada y hablar un poco de ese libro que tiene muy buena pinta y efectivamente comentaremos cosas del libro. Antes de nada, has sido 11 veces campeón de oratoria de España. De España no, son 11 premios, campeón de España una vez, que fue cuando competí en esa disciplina, y el resto de premios están repartidos en muchas categorías, desde improvisación en inglés, discurso preparado en inglés, muchas ramas, incluso el campeonato del mundo de plan de negocio. ¿Y cómo se empieza? ¿Cómo empieza uno a meterse en estas competiciones de oratoria? Mira, normalmente hay dos grandes bloques, separo esto para que se vea en pantalla. Tienes o bien la disciplina del debate académico, que es el que se conoce más por Albert Rivera, por este tipo de... Esto es en la universidad. Universitarios únicamente. Vale. Y luego tienes la parte oratoria, que es la parte más sofista de la comunicación, que es sin la espera de una réplica. Por ejemplo, lo que estamos haciendo tú y yo. Ajá. Si tú y yo no debatimos, no entramos en un argumento, no sería un debate. Simplemente estamos lanzando una serie de ideas con el objetivo de que un tercero, una audiencia, vaya absorbiendo esas ideas y vayan hacia nuestro terreno. Entonces, esos son los dos grandes bloques. Por ejemplo, formato conferencia, formato reunión de empresa, una reunión motivacional, una formación entraría aquí. Y el debate sería esa competición entre oradores. Esta está limitada a universitarios y esta puede entrar cualquiera, desde gente a partir de 18 años, 16, dependiendo del club, hasta ya la edad que uno quiera y de todas las profesiones. Y esta fue donde gané yo. ¿Y cuándo empezaste? Muy joven. No a competir, sino muy joven en el mundo de la comunicación. Con 9 años ya estaba hablando mucho más con adultos. Cuando he hecho la vista atrás, seguro te ha pasado con muchas otras cosas en la vida, digo, caray, si es que siempre me ha gustado más el mundo adulto que el mundo niño. Siendo un niño, y estaba leyendo cosas que no debería leer a esas edades, por ejemplo... Trópico de cáncer. No. Por ejemplo, economía y empresa. Yo lo descubrí por los cómics que no sé cómo los conseguía mi padre, del tío Gilito, y a mí me fascinaba el tío Gilito, pero porque eran cómics diseñados no para esa parte de la avaricia, el tío Gilito, la piscina, no, sino educaba a sus sobrinos con la inflación. Y entonces me acuerdo que las viñetas eran preciosas, donde estaba el pato mayor, el tío Gilito, con sus sobrinos, y decía, tío, ¿nos compras un helado? No, porque si te doy el dinero y empiezo a explicarte la oferta monetaria de una forma que es de niños. Y abajo, cuando me he hecho mayor y siempre me llevo sus cómics a casa, los tengo guardados con mucho cariño. Y en la parte de abajo te explica en pesetas, la expansión monetaria es esto, la oferta es esta, la inflación es esto, y entonces empiezas a entender todo ese mundo, todo ese modelo. Y claro, a mí me gustaba mucho más eso que Jerónimo Stilton, que ya es lo que escuchó mi hermano, que cualquier otra historia. ¡Y qué bueno! A mí me pareció curiosísimo. Te imagino pequeño con un batín y una pipa de burbujas. Si te enseño fotos era leyendo el periódico y desayunando con un colacao. Totalmente. Si te enseño fotos, yo era un señor.
mi primera comunión, salgo vestido y no sé si te ha parecido en TikTok el vídeo del bebé señor, que le ponen la musiquita del Padrino donde sale un el señor. meme sí que sale así. Soy igual. ¿Ves la foto de mi primera comunión? Sale todo el mundo feliz. Venga, y yo hombre. sí. Totalmente. Fíjate. Pero esto me lleva a algo que quería comentarte. Tú instruyes en oratoria y en retórica. Y yo me preguntaba, ¿pero eso hasta qué punto se puede enseñar? Quiero decir, creo que es algo un poco como en los deportes, ¿no? Que todos podemos mejorar, pero hay como unas limitaciones genéticas. Hay muchas personas que ya desde muy pequeñas, como te pasaba a ti, se expresaban muy bien, tenían unos intereses más propios de adultos, pero era algo que venía en su propia naturaleza. Ahí hay que ver hasta qué límite se puede enseñar. Uno puede enseñar hasta donde el conocimiento le permita. Podemos compartir toda la información posible. Lo que varía es el receptor. Y eso es así. Entonces voy a hacer una especie de comparación con el mundo del fútbol, dando el disclaimer a la audiencia, es polémico, no soy muy futbolero, entonces entiéndase que esto es simplemente medio académico. La comparación Ronaldo-Messi, que esto siempre ha generado polémica en este país. Ronaldo, por lo que he podido percibir desde fuera del mundo del fútbol, es una persona que ha dedicado muchísimas horas a trabajar su cuerpo, el entrenamiento y a tener una disciplina férrea. Messi también, sin embargo, no tanto o no de una forma tan exagerada o tan al extremo como Ronaldo. Más o menos, hasta ahí vamos a estar todos de acuerdo. Y siempre hago esa comparación. Hay gente que es un Messi, un talento más natural a la hora de comunicar, que tiene muchas habilidades, y luego hay gente que es más Ronaldo, por ejemplo, perfiles ingenieros, perfiles más técnicos, más introvertidos, que después le echan muchísimas horas y con los modelos consiguen mejorar su comunicación. Tienes esas dos vías. En mi caso soy un Messi con la disciplina de Ronaldo. Y hay gente que son los grandes líderes como Obama, que por supuesto 1000 veces mejor que yo, no hay color, es un super Messi con la disciplina de un super Ronaldo. Y entonces ahí te encuentras los grandes. Yo, por ejemplo, no estoy en absoluto al nivel de un Obama. Pero para el ejemplo nos permite entender cómo funcionaría. Y un ingeniero, por ejemplo, sí que es capaz de lograr muy buenos resultados. De hecho, campeones del mundo de oratoria son perfiles técnicos, no son tan perfil economista o de derecho, que se dedican más, por ejemplo, a las artes, a esta parte más emocional, más de letras, que podríamos decir, sino que tienes también un modelo muy científico detrás y cuando aplican los modelos funcionan. Es más, te diré, mis mejores alumnos son los técnicos, no son los que creen que saben expresar, no son los que tienen la creatividad, no. Porque son los que aplican el modelo a rajatabla, no dudan, no fallan y ejecutan. ¿Cuántos años tienes ahora, Fernando? ¿Cuántos me echas? Es que tengo la intuición de que sigue siendo una persona que aparenta ser mayor de lo que es. Depende. Vamos a ver. De hecho, que sepas voy a que intentar. hay gente que en Google me sorprendió. Busqué Fernando Miralles para ver el posicionamiento, si había gente anunciándose un poco, ver la competencia que está saliendo con mi nombre. Y la pregunta más buscada no es Fernando Miralles en sí, es Fernando Miralles edad. Porque nunca lo he dicho. ¿Nunca lo has dicho? Nunca lo has dicho. ¿Y vas a hacer ahora una excepción? Podría ser. Dependiendo. Te voy a dar tres intentos. Vamos a tener tres intentos. Bueno, vamos a ver. No sé si tendrás un trocito de un folio. Y lo anoto, le damos la vuelta y si aciertas, lo desvelamos. Exclusiva. Vale, claro. Te advierto... Claro, no debería decir eso. No debería decir lo que voy a decir porque luego, claro, voy a quedar fatal. Pero... ya está aquí puesto. Por las otras veces que he hecho juegos similares, parece que soy bastante bueno. Sí. Sí, adivinando edades. Pero ahora... Estoy contextos. Es que creo que eres difícil. Estoy contexto, estoy casado, voy a ser prueba papá. Difícil. Sí. Mi mujer me hace rutinas de skincare espectaculares. Mi primera tirada va a ser 27 años. 27 años, no. Claro, pero es que... Quedan 2 intentos. Pero gracias. Gracias con 27. Eso puede ser una pista o una trampa. Esto es como los concursos. 31. 31. No. Pero gracias también. Y el resto de la audiencia podéis poner debajo, mientras vamos comentando, ya Alex sufre, que aumente la retención. Ahí no le deis para adelante. Y voy a pensarlo bien también para darle oportunidad a la audiencia. Que lo intente también. 36. 36, uff. Has fallado.
Me cago. De hecho, has fallado y por ello no lo vamos a hacer público, pero tú sí que lo vas a poder ver en privado. No, si hubieras acertado, lo abrimos. Tengo que pelear por mi audiencia. Necesito, quiero. Sobre todo, o sea, ya no solo por este episodio, sino porque me hace ilusión que sea el primer sitio en el que dices tu edad. Me hace muchísima ilusión. Me cago en la leche. Me cago en la leche. No, efectivamente me la has estado jugando. Te la he estado jugando como si no hubiera mañana. Pues esto es una buena clase también. Pero mi primera tirada no iba desencaminada. No ibas desencaminado. Bueno, para nada. O sea, que es cierto que no soy malo yo jugando a esto, pero es la presión del momento, que estamos grabando. Te he engañado también con mi no verbal. Claro. Jugando con eso. Ah, sí, ¿qué has hecho? Sí, te he ido dando, por ejemplo, muchas reacciones. Cuando has dicho 27, he sonreído. Sí. Diciendo, por dentro estaba pensando, casi. Sí. Casi. Sí. Pero te he dicho, oye, gracias. Da gusto. ¿Juegas al póker? No. Pero porque no he aprendido en la vida. Porque sí que me gustaría mucho, me fascina el mundo, analizar la no verbal. Claro. Pero no he aprendido en la vida y soy malísimo jugando a las cartas. El único que se me ha dado bien en la vida es el Monopoly. Claro, pero porque tú iniciaste muy pronto con el tío Gilito y todo esto, pero claro. El único, además... Bueno, no lo voy a decir yo. Si tú tienes a bien anunciarlo... Lo vemos al final. Me cago en la leche. pero lo dices, ¿eh? Venga. No, es que si la gente se queda hasta el final... A ver si se me va a olvidar. Pero muy bien. ¿Cómo sabes, macho? Ahora has dejado aquí el gancho muy bien, carajo. Bueno... Entonces, después de este... La gente se está pensando, tengo 16 años, ¿no es así? De este test que hemos hecho. ¿Y cuándo es la primera vez que compites en oratoria? ¿Con 16? No. A competir ya empiezo cuando yo tenía, ¿qué fue? Estaba en la carrera, monté 20 y pocos. Ah, vale. 21, 22. Sí que gané con 23. Mira, y lo de ser viejoven, como has dicho, o viejiño, porque es que eras un niño, eso en el colegio, ¿qué tal? Porque es delicado, ¿eh? Es delicado. Para mí fue una jaula de 9 a 5 el colegio y sigue siendo. Para mí el sistema educativo está absolutamente corrompido por, 1, la mediocridad y 2, el propio sistema de incentivos que ofrecen a los profesores. Yo soy profesor de vocación y considero que debería hacer una reforma drástica y absoluta porque no puede ser el sistema de docencia que hay que la gente no lo hace por vocación. Para mí la profesión más importante es la del docente. Deberían ganar infinitamente más dinero de lo que ganan ahora porque un profesor de verdad no coge vacaciones. Un profesor que de verdad le gusta enseñar y entiende que lo más bonito del mundo es compartir el conocimiento que ha adquirido con una serie de personas que van detrás y que es tu forma de dejar un legado al mundo, no quiere vacaciones. El que quiere vacaciones, y esto lo he visto, yo me acuerdo perfectamente estar en el máster de profesorado y Alex, yo era el único que no quería opositar en aquella sala. ¿Pero tú no vas al opositorio? No. ¿Y por qué estudias esto? Me decían. Yo, ¿cómo que por qué estudio esto? Digo, ¿cómo que por qué estudio esto? Porque quiero ser mejor profesor. Y luego me llevé la mayor decepción de mi vida porque el máster fue un absoluto desastre. En cuanto a contenido era simplemente apréndete 80 leyes, 80 estructuras, no te enseñan a ser mejor maestro, simplemente es cumple una serie de horas ahí para que te den un título y me dio mucha tristeza porque al final esta gente está formando a los futuros líderes de nuestro país y tenemos lo que nos merecemos. Y esto a mí me duele. Y la gente me dice, no, eres populista con los profes, de verdad lo creo, yo moriré dando clase, Alex. Esto se lo he dicho a mi mujer, digo, ojalá estés, cuando no me quiera nadie y tenga 80 y pocos años con mi maletín, que ya, de verdad, ninguna empresa me querrá contratar, pero oye, en algún cole, dando alguna clase de economía, poniendo al tío Gilito de ejemplo, yo moriré dando clase. Mi momento más bonito es que mi último suspiro sea dando una pequeña pincelada de conocimiento al mundo. Qué bueno, Fernando. No puedo estar más de acuerdo con la importancia de la profesión de maestro, que en Finlandia, por ejemplo, es algo que tienen muy claro, tiene un estatus y por eso la educación allí es la que es. Y aquí una cosa que a mí me dolía mucho y me supuso más de una discusión es que cuando empecé el podcast, en esa época, yo pasé por muchas penurias profesionalmente hablando, de no tener trabajo, de estar desempleado, de tener trabajos que duraban muy poco tiempo y volver a verme en la calle a los pocos meses. Entonces muchas personas, con la mejor de las intenciones, me decían, ¿por qué no te haces profesor? Y yo decía, ¿por qué no tengo vocación? ¿Cómo voy a hacer eso?
cuando además estamos hablando de una profesión por la que yo tengo un respeto reverencial y casi marcial. Y lo tengo además por lo que gané y perdí como alumno. Quiero decir que un profesor te puede salvar la vida. O hundírtela. Sí. Hiciste bien en no aceptar ese puesto. Pero te das cuenta, o sea, sabes que es así, que muchas veces estás perdido, desubicado, o no encuentras un sitio en la profesión para la que te has formado y te dicen, hazte profesor. Es fácil, vas a tener vacaciones, podrás conciliar con tus hijos, y todo eso es positivo, es una externalidad positiva. Pero me acuerdo perfectamente que el día se sienta delante de mí un señor, exdirector de un banco. Exdirector de un banco, de sucursal, no era una Ana Matricia Botín, no, era el director de una sucursal, y me dice, oye, yo me he venido aquí porque estoy quemado de mi trabajo, yo lo que quiero es tener vacaciones, estar con mis hijos. Y digo, vale, esa parte la entiendo, es lícita, pero no te metas en la profesión más importante del mundo. Gente dirá, son los médicos, ya, pero los médicos alguien los ha formado. Claro. Son los cirujanos, vale, sí, son los científicos que, vale, pero todos estos han sido formados por profesionales con vocación. Si me hubiera dicho el banquero, mira, yo soy banquero y ya no puedo más. Lo que quiero, mi pasión es compartir lo que sé sobre la economía a alumnos para que el mundo sea mejor. Ya cambia la película. Ya tienes a una persona motivada, incentivada, con pasión a transmitir un conocimiento que el mundo necesita. Y no es así. Por ello, para mí, fue una jaula de 9 a 5, porque tuve la suerte o la desgracia de tener profesores con muy poquita vocación, además con sesgo ideológico, que muchas veces se protestaban con nosotros, y al final, ¿qué hacía yo? Llegaba a clase y, por ejemplo, recuerdo en filosofía, asignatura fantástica, mal enseñada, cogía y me ponía a leer otras cosas. Y me llegaron a reñir, diciendo, pero Fernando, ¿qué haces? Digo, leer. Pero no estás prestando atención. Y digo, a ver, estoy leyendo. No estaba con el móvil, era la época que ya empezaba algún móvil. Estaban ahí con los teléfonos. Yo leía. Ya has dado una pista. Ya he dado una pista. Pero tampoco saben qué tipo de móvil es. Y el hecho de, como te decía, de tener un comportamiento más propio de un adulto y de un adulto además formal, siendo tan joven, también te preguntaba por tus compañeros, o sea, por esa selva que es la escuela, ¿qué repercusiones tenía el que tuvieses esa forma de ser? Tampoco era algo tan extraño, tienes tu grupo. No es que sea extraño, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, de donde vengo yo, te podría suponer problemas tener un comportamiento, como mínimo que te vacilasen, por ejemplo. Es a lo que me refiero. Fue un caso en el que yo fuera por ahí fumando pipa de burbujas. No era el caso. Yo llegaba, hacía mis cosas, me ponía a leer, como todo hijo de vecino, pero a lo mejor en lugar de una novela me ponía a leer algo más técnico, no pasaba nada. En los descansos era normal. Yo siempre he tenido el hablar con otras personas, el divulgar, el conectar, pero luego, claro, yo disfrutaba más cuando salía. Yo me aburría infinitamente en clase. Claro. O sea, realmente no fue con los compañeros, fue con el hecho de decir, ¿por qué tengo que estar 8 horas aquí? ¿Para qué? Y más con el sesgo que me estaban metiendo. De fuera. Y entonces cuando salía empezaba mi disfrute. Yo a las 5 tenía un muy buen grupo de amigos, empezábamos a disfrutar, salíamos, deporte, lectura, y yo ya empecé a grabar vídeos en aquella época, con 14, 12, 13 años, estudiar música por mi cuenta. Ajá. Y YouTube para mí fue una bendición. Ahí es donde tuve mi escuela. ¿Qué es lo que veías? Yo aprendí a tocar la guitarra con un señor americano llamado Marty Schwartzier, o algo así, un apellido muy difícil de pronunciar, un californiano, y todas las canciones me las estudié con él. La gente me mete a solfeo, yo tocaba la guitarra en mi casa gratis gracias a este señor. Y de hecho con 14 años, 13, que empecé a tocar la guitarra, dije, venga, ¿por qué no lo comparto? Y esto no lo va a poder buscar la gente porque ya me aseguré hace años de eliminar esos vídeos porque era un chiquillo. Sí. Con 14 años yo salía tocando la guitarra, enseñándote. Hacías tutoriales. Hacía tutoriales de guitarra con lo que acababa de aprender. O sea, fíjate el nivel de pasión por la docencia que tenía, que cualquier cosa, Alex, que aprendía, por minúscula que fuera, ya quería compartirla al mundo. O sea, era lo que más feliz me hace. Oye, sé algo, te lo enseño. Ya está, no quiero nada a cambio. Es lo más bonito del mundo. Me voy feliz si aprendes. Y con 14 años tengo esos vídeos todavía grabados con la webcam de mi madre. Y luego ya con 18, 17, 20 años empecé ya otro proyecto que sí que ganó fuerza. Que eran tutoriales de guitarra, pero ya con otro enfoque, ya más mayor, más adulto. Ya no era un chiquillo. Y funcionaron bien.
Más o menos bien, en aquella época explotaron, subieron a 30 y pico mil seguidores en un año y medio en 2012, 2013, lo cual pues era es una muchísimo. barbaridad. Sí, desde luego. Me invitó Google a la Torre Picasso junto a otros youtubers de la época a dar una conferencia, a estar ahí hablando, estar a gusto, compartiendo un momento, como los típicos encuentros de youtubers de la época, y ahí vine por primera vez a Madrid en formato profesional y disfruté y volví a casa. Y fue bastante bien, pero no se ganaba un euro. La música no te da ni un solo euro. Nada. ¿Y en YouTube en aquel momento? YouTube, dices... Tenías 38.000 suscriptores o algo así. Sí. Y por ahí no ganabas nada. 1 millón de visitas, con lo cual, en el mundo normal, natural, estarías generando unos 1.000 a 2.000 euros, dependiendo de tu RPM, pero es música. Ganaba 100, con suerte. A veces ni cobraba. El pago mínimo no llegaba, ¿pero por qué? Porque subes tutorial de canción Boulevard of Broken Dreams de Green Day. Aunque no pongas la pista musical, Warner se queda el dinero. Claro. Y te deja unos céntimos por si acaso, o no sé por qué te los deja. También el público que consume música no es un público al que interesen los anunciantes, porque normalmente no tienen tanto poder de compra o capacidad de compra o intención de compra, que esa es otra. No lo ven como una inversión, es un gasto, es un consumidor final muy final. ¿Y cuándo haces el cambio? ¿Cuándo dices, pues ahora voy a hacer tutoriales sobre cómo hablar? Fíjate que no, hay gente que cuando hablo con ellos me dicen, oye, me fascina porque soy músico como tú y hiciste una transición muy estratégica. Y dije, no, a ver, son mis dos mundos. Fueron paralelos. Mi carrera profesional era la comunicación. Yo siempre he sido del sector empresa, me gustaba comunicar y eran habilidades directivas. Y mientras yo me estaba formando en lo que es la parte de oratoria, en ese punto paralelo, como hobby, tocaba la guitarra, pero como hobby. Nunca tuvo una pretensión de ser una profesión vital. Simplemente, caray, un disfrute, como a quien le gusta correr, a quien le gusta desahogarse con cualquier otra actividad. Lo que pasa es que dentro de mi hobby era grabar, divulgar, compartir información. Soy profesor, a mí me gusta. Pero mientras tanto iba desarrollando la habilidad de la comunicación hasta que un día dije, oye, tengo que empezar a compartir también esto. No solo lo de la guitarra. Y de hecho hubo una época en la que iban en paralelo hasta que ya empezó a ganar mucha más fuerza a partir de la pandemia, la parte de la divulgación de la comunicación. Pero nunca han sido una estrategia. No dije, ya está, se acabó la música, ¿no? La música continuó, claro que sí, es un hobby. De hecho, ahora tengo la guitarra en casa de mis padres que la tengo que recuperar para volver a arañar algunos acordes de vez en cuando. ¿Y no tocas con algún grupo, no haces directos? ¿Qué va? ¿No te gustaría? No. No, porque tampoco... A ver, para mí la música siempre ha sido algo más interno, propio, no tanto de divulgar al mundo. Una de las reflexiones más fuertes que hice fue, cuando tenía un viejo grupo de música, dijimos, mira, os tengo que reunir porque justo acaba de ganar el campeonato de España. No, antes de ganarlo, 6 meses antes había quedado tercero en la primera competición que hice. Y dije, pero quiero ganar. Pero ya he quedado tercero, entonces ya tengo, parece ser, una cierta proyección y me apetece dedicarme a esto. Entonces siempre analizo mi vida a 5 o 10 años. Digo, vale, ¿dónde quiero estar? ¿Cómo me veo en esta época? Perfecto. Dentro de 5 años no me veo tocando para gente en un escenario. Me veo formando gente en un aula. Vale, pues cambia. Lo que estás haciendo no te va a llevar a eso. Y entonces tuve que reunir a mi grupo, que nos estábamos pasando muy bien, disfrutar y decir, chicos, mira, es que dentro de 5 o 10 años no voy a ser feliz en un escenario tocando para gente. Voy a ser feliz en un aula, en un escenario, entiéndase, pero formando a gente. Entonces tengo que tomar la decisión hoy de hacer todo lo necesario para trabajar para el Fernando de mañana. Y entonces cerramos el grupo ese día y ya me centré totalmente en ser mejor profesor de comunicación. Dar mejores clases. ¿Y crees que tus habilidades y conocimientos musicales han influido positivamente en tus conocimientos a nivel de retórica, en tu habilidad? Podría ser... Tendría sentido, ¿no? Pero no tanto, fíjate, soy bastante inculto a nivel musical. Te lo digo abiertamente, y daba clases de guitarra. ¿Qué hacía yo? Lo que soy bueno es, veo algo, lo imito. No tanto por cultura musical, ¿eh? Estoy hablando de tema de ritmo, de entonación, Con la voz, puede ser. Énfasis. Puede ser con la voz, pero fíjate que siempre, eso que te digo, soy muy inculto y muy nivel básico de te copio, te imito. Te analizo, eso sí que se me da bien. Analizaba, por ejemplo,
a mis músicos favoritos, pero luego analizaba oradores. Claro. De hecho, parte del humor que tengo en los talleres, que quien haya venido a un taller y esté viendo esto, lo puede poner en los comentarios, entran pensando que soy una persona muy seria y salimos de ahí llorando de la risa. Es un monólogo. Pero porque desde los 12 años de mi vida hasta la actualidad no dejo de ver monólogos y de aplicar las estrategias que emplean los monologuistas para aumentar tu nivel de dopamina, oxitocina, que te lo pases muy bien, disfrutes y la formación se pase mucho más rápida y conectes mucho más. Entonces esa habilidad siempre la he tenido de pequeño. Veo esto, soy capaz de replicarlo. Y con la música era, veo que tocas así, toco así. Pero mi conocimiento musical no permitía a lo mejor decirte, oye, pues gracias a esto, con la voz puedo hacer esto. ¿Qué va? Quizá con ritmo, algo más innato, pero no lo tengo consciente, Alex. Quizás sí, es muy posible que algo. Pero no sé si así fue. ¿Cuál es tu monologuista favorito? Ernesto Sevilla. Me vuelve loco el humor de Ernesto. Y desde tu perspectiva como analista, ¿qué es lo que crees que tiene Ernesto? A ver, Ernesto técnicamente habla muy mal. Cuando lo analizas, por ejemplo, Goyo Jiménez es un genio de la estructuración. Goyo Jiménez, para mí, con el discurso de los americanos, es el único humorista que no lanza chistes por lanzar sin un orden. ¿Cómo le pasa a Ernesto? Y ahora veremos por qué Ernesto es mi favorito. Pero en este caso, Goyo lo que hacía en este monólogo, no sé en el resto, era organizar todo como un discurso. Hacía una introducción, un desarrollo en bloque de 3 y un cierre. Era el único que conseguía cautivarte todo el tiempo, haciéndote reír con actuación maravilloso. Pero es que el humor burdo de Ernesto es mi humor. El humor soez, el humor, por ejemplo, la broma de Ete con su madre en un monólogo que decía, y de pronto es lo más parecido a una mierda que he visto. Sí, eso, en la forma en la que juega con la voz que yo... A mí me tuvo llorando la broma de Ete, que cualquier otra persona me dice, no lo entiendo. Ese es mi humor. El gag es que, claro, creo que es del mismo monólogo que tú comentas, que es de los tiempos de Paramount hace mucho tiempo. Sí. Ahí tiene un gag también, que es que su hermana se metía, fueron a la playa y su hermana se metió en el mar y cuando volvió era bizca. ¿Te acuerdas? O sea, era absolutamente Ese surrealista. A mí me encanta también. O sea, ya me has hecho reír recordándolo. Sale bizca, ¿no? ¿Por qué? Ya está, te ríes. Y claro, y además luego a eso le añade la fisicalidad, ¿no? Él mismo se pone igual. Pero es el humor que comparten los chanantes, en realidad. Que esa es una historia muy curiosa, cómo dieron unos con otros de una forma completamente casual. No es que se criasen juntos, pero personas con una mente brillante, con el mismo humor surrealista y absurdo, que puedes ver también en Raúl Cimas, por ejemplo. A mí me encantan, estoy de acuerdo. Pero para mí ese es el tipo de humor que tú vas a un taller mío y pasa. Dices, estás tarao. Pero sales llorando de la risa. Y una cosa buena me decía una chica, me dice, oye, qué barbaridad, ¿cómo haces reír sin perder autoridad? Pero es que te hago reír desde que entras. Nos lo pasamos de maravilla. No solo es humor de Ernesto, es una combinación de todos y me lo pasó de maravilla. ¿Y cómico estadounidense? Más que estadounidense, hay uno que me está matando de risa últimamente. A ver si lo digo bien, quizá te ha salido a ti también. Puede ser Jimmy Carr. Sí, claro, ese es británico. Es Jimmy Carr, británico. Jimmy Carr, británico, pero es un one-liner. Yo no soy tan fan de Jimmy Carr. A mí me mató la de... Cuando un hombre es un ligón, es un jugador, es un player, es star, tal. Bueno, y hace el juego con la madre del amigo. Digo, tienes una capacidad. Pero generar... di exactamente qué es, porque... No me acuerdo exactamente, pero creo que decía... ¿Cómo te llamas, Brad? O algo así. Dice, fíjate, cuando una mujer es un... Es que no me acuerdo bien, pero lo podéis buscar. Jimmy Carr, Este es último, del último joke. especial. Ha estrenado uno. No. Me pues, salió hace un pico en redes. Es que acaba de estrenar. Además me parece muy honesto porque hizo una cosa con la que yo comulgo y que seguramente te pasa a ti también. Y dice, cuando sale Jimmy Carr hablando, debido a la cultura de la cancelación en la que vivimos, que esto es aberrante, dice... Creo que está languideciendo, ¿eh? Estoy bastante esperanzado, sí. Yo creo que viene algún cisma importante porque este tipo de cosas van a generar un crack gordo. No sé, ya ha habido... Yo he visto multitud de intentos que han fracasado en este último año y de hecho se ha celebrado un roast a un jugador
de fútbol americano, si no me equivoco, que se llama Tom Brady, quizá el mejor jugador de fútbol americano del mundo, me parece. El rubito. Sí. Y el roast es salvajada tras salvajada. O sea, creo que ya está hecho a propósito. Prácticamente todas las bromas en ese roast en otro momento supondrían una cancelación. Pero entonces hay muchos analistas y articulistas americanos que dicen que ese roast supone ya el final de... Bueno, lo que dicen es el final de lo woke. ¿Y si fuera mujer? ¿Quién? ¿El que recibe los ataques? O sea, ha recibido Kim Kardashian, estaba entre el público y le han pegado verdaderas animaladas. Entonces ya hay un cambio. Verdaderas animaladas del tipo de cierra las piernas, no sé, es decir... Vale, entonces ya hay un cambio. Por eso te estoy diciendo, hay muchos analistas que dicen que ese roast, aunque simplemente sean 2 horas de entretenimiento, significa mucho. 2 horas o 1 hora. Qué bueno. O sea que... Pues entonces sí que hay cierta esperanza. Si ya empezamos a dejar a un lado las guerras absurdas inventadas por políticos entre personas, que lo único que hemos hecho ha sido querernos entre nosotros, pero un político nos ha hecho odiarnos. Por el único objetivo es generar negocio. Y Jimmy Carr decía una frase que me encantaba y es: yo ya he contado la broma que me cancelará dentro de 20 años. Nos hemos reído hoy, pero no sé cuál es. Llegará. Yeah. Y dices, qué triste el mundo en el que vivimos, que juzgamos la información del pasado. Eso es tremendo. Con la información del futuro. El revisionismo, sí. Pero en fin. Sin tener en cuenta el contexto. Por ejemplo, las películas. Hola, esta película la hemos tenido que adaptar porque lo que el viento se llevó no es correcto. Oh, perdone, es lo de la época, caballero. Si a usted le ofende, es usted un miserable y debería estudiar historia de nuevo. Quien no estudia la historia está condenado a repetirla y estamos dentro de 100 años en una polarización tal que vivimos hace 100. Cuando estuvo aquí JF Lamata, que es un experto, dirige la hemeroteca del buitre en YouTube y es un experto en escándalos mediáticos, en guerras mediáticas y analiza mucho de lo que pasa hoy extrayendo archivo de otros tiempos. Y cuando hablamos en su momento me decía que hay muchas cosas, muchas anécdotas y muchas situaciones que se dieron en el pasado que si las ponemos ahora sobre la mesa son, indignantes y objeto de cancelación ipso facto, que en el momento supusieron un avance y ayudaron a avanzar. O sea que mucho de lo que ahora a lo mejor se critique en un tiempo también se considerará que fue necesario para que se produjesen algunos avances. Siempre, ¿eh? O no. O todo lo contrario. Hay veces que es positivo y hay veces que es negativo. Te preguntaba por los cómicos estadounidenses porque me di cuenta de algo que me llamó mucho la atención. En tu libro Persuasión y Poder, todos son estadounidenses. Sí. Todos, del primero al último. Y me sorprendía especialmente porque sí que es cierto que yo soy un gran amante de muchas de las cosas que se hacen allí en cuanto a entretenimiento y medios de comunicación, pero pensaban otras personas que muchas de los protagonistas del libro ni los conocerán. ¿Y por qué tomaste esa decisión? Por varios motivos. Primero, porque también mi audiencia es de Latinoamérica. Entonces, si me pongo a analizar a políticos españoles, sería bastante más complicado que se conozca. Lo segundo, tengo menos problema analizando las estrategias comunicativas de un americano, entendiendo americano como estadounidense, que un español. Por futuros problemas que uno pueda tener. Ya. Ni de broma abro el melón con la gente de aquí hasta que no tenga todo cubierto. El día en que tenga mi familia cubierta, todo protegido y esté tranquilo, podré analizar y compartir la información, porque si no, tienes más que perder que de ganar. ¿Temes represalias? Absolutamente, por supuesto. Pero es que no soy el primero al que le puede suceder. En el momento en el que uno se pone a analizar de forma concreta a este tipo de perfiles, imagínate, Alex, que alguno se lo toma mal, no se lo toma bien. Estás descubriendo una estrategia de manipulación a medio o largo plazo para blanquear ciertas ideologías y ciertas cosas que deberían ser encarceladas y aberrantes, y en el momento en el que tú lo compartes, estableces, mire, estamos aquí, por eso se hace esta campaña, por eso se ha hecho esto, por esto está este ataque, y empiezas a detectar que hay ataques mediáticos, y ya no mediáticos, sino orquestados también con otras instituciones contra estas personas. Yo digo, oye, yo quiero ser feliz.
Yo quiero enseñarte una serie de estrategias y técnicas a través de personajes, porque me parece una fórmula con la cual tú puedes ver los discursos de este personaje después y compararlo y ver que esa es verdad de una forma lo más sana posible. Si me meto en España, vivimos una sociedad tan polarizada que no gano mucho. Pero con los americanos, como aquí en España tampoco pasa nada, fíjate que en el libro te analizo a Barack Obama, pero te tengo que analizar a Trump a la vez, para que nadie entre en polarización. Bueno, y más para que nadie... Es que son dos personajes que yo analizaría inmediatamente si hiciese un libro como el tuyo. Exacto. Y luego también es verdad que el nivel a veces de la política española deja mucho que desear. Por ejemplo, Sánchez no es buen comunicador. Sánchez es muy buen estratega de la comunicación. Y va para largo. Rajoy no era ni estratega ni buen orador. No tenemos tampoco tanta chicha donde sacar. Sí que hay otros, por ejemplo Espinosa Los Monteros, tendrías un Pablo Iglesias en la época anterior a la vicepresidencia, que sí que te podrían dar cierto juego. Problema en Latinoamérica no los conocerían. Habría que entrar mucho en detalle de todas las estrategias y puede llegar a molestar. Preferí publicarlo con los estadounidenses, que es un público más amplio, más conocido, con el que todo el mundo puede analizar, y dejarlo ahí. De la época reciente, ¿quién es el mejor orador de la política española a tu juicio? Indudablemente ya no está en política, Espinosa de los Monteros. Ajá. El mejor, número 1. Hacía tiempo que no aparecía alguien tan bueno, tan equilibrado. Los seguros, ahora estás diciendo de Vox, ¿no? Para mí el segundo mejor es Pablo Iglesias. Es decir, no es una cuestión... Yo tenía en la cabeza. No, Pablo Iglesias no tiene la capacidad de Espinosa Los Monteros. En absoluto. Y te diré por qué. Cuando tú te vas a Lezos Pazos Logos de Aristóteles, cuando empiezas a analizar el equilibrio de la pirámide, para quien no sepa lo desgrano, si te parece, el ethos es la pata de la credibilidad, la ética, el quién eres, cómo construyes tu reputación, tu base argumental, lo que sería el por qué yo voy a escuchar a Alex o por qué yo voy a escuchar a Fernando. ¿Quiénes son para yo aceptar que esa información que proviene de ellos es válida? Luego tenemos la parte del Pazos, que sería la emoción, y es la capacidad de emocionar a un público. Cuando la emoción entra por la puerta, la razón sale por la ventana, motivo por el cual los partidos más populistas que te hablan de la emoción, que te hablan del qué, pero no el cómo, son los que más funcionan. Y luego tienes la parte del logos, que serían los datos, las evidencias, la estructura del mensaje. Cuando yo analizo mucho esto y cuando lo analizo, pongo el triángulo aquí y digo, a ver, los dos tienen muy buena credibilidad. Los dos son buenísimos. Uno es doctor, el otro es profesor de universidad, el otro tiene una carrera también, es un genio absoluto. Los dos, perfecto, tienen la credibilidad. ¿Y dónde empiezo a valorar yo que Iglesias peca más de una que otra? Pablo Iglesias es infinitamente más emocional que Espinosa Los Monteros. Apela más a la emoción, pero porque es de izquierdas. Es decir, la izquierda tradicionalmente apela más a la emoción porque no hay razón ahí. Es decir, el discurso de izquierda es un discurso emocional. ¿Por qué? Porque apela al corazón de la gente, apela a la bondad, apela a él, oye, vamos a repartir, vamos a entrar, porque racionalmente y a título individual no tiene sentido. Cuando uno dice, bueno, pero te voy a dar yo mi dinero, no, vamos a la emoción porque es bueno, la sociedad, y son discursos válidos en ambas opciones. No entremos al debate de si es bueno o malo. Simplemente... Bueno, ahí ya has entrado un poco. No, es decir... Al decir que en la izquierda no la razón no participa y es... No hay tanta racionalidad. Es decir, por ejemplo, si tú te vas al individuo, a tu familia, y no eres gregario, tú siempre vas a decir, oye, yo tengo que proteger a mi familia, yo tengo mi dinero, ¿yo por qué te lo voy a dar a ti? La primera reacción, independientemente de si eres de izquierdas o no, la primera reacción es, ¿por qué yo te voy a dar lo mío? Aunque seas de izquierdas, ¿qué pasa? Y dices, uy, ¿por qué te lo voy a dar? Y luego entra la emoción a decir, oye, que es que la sociedad necesita, es correcto, tenemos que repartir, hay gente que está sufriendo y entonces entra la emoción porque si fuera por pura matemática y razón, cumplimos los pecados capitales y hay que ejecutar. Es decir, y esa es la vía. Y entonces apelamos más a la emoción porque tú nunca verás a un Pablo Iglesias hablarte de tenemos que bajar 15 puntos el gasto público porque tenemos que incrementar las exportaciones en un tanto por cien porque la última vez el Producto Interior Bruto y el IBEX, no. Eso es un discurso que lleva más la parte racional empresarial que suele estar asociada a la derecha. Y ojo, te estoy hablando de izquierda económica y derecha económica. Que ahora los medios de comunicación uno lleva batalla con la extrema derecha y la extrema izquierda. Milei no es de extrema derecha. Es de derecha económica y progresista en lo social. Milei, siendo liberal libertario, es más de izquierdas que Sánchez en lo progresista.
Porque Milei te dice, usted haga lo que le dé la gana, siempre y cuando el otro esté de acuerdo en consentir con usted. Fin de la ecuación, como si es con una cabra. Textual por Milei. Si usted quiere una cabra y la cabra consiente, eso es muy progresista. ¿Usted quiere cambiarse de género o de sexo? Perfecto. Siempre que usted es dueño de su vida, hágalo. Ese es Milei. Entonces, ahí entra una batalla. Lo que pasa es que nos hemos quedado en la política actual todavía en la época de la Guerra Civil. Y con esto te decía, cuando analizas a los políticos tienes la parte emocional más potenciada normalmente por el quórum de izquierdas y la parte racional más potenciada por la parte empresarial de derechas. Y esto es un hecho objetivo. Y lo puedes ver en los discursos. A partir de ahí, ¿por qué considero yo que Spinoza es el más equilibrado? El mejor, porque lo equilibra. Porque cuando tú analizas sus discursos tiene la credibilidad apropiada en un 33%. Da los datos con citas y base en un 33% y apela a la emoción en su cariz justo. No es como Abascal, que sería más emocional. Spinoza era el más equilibrado en la pirámide de Aristóteles. Y en la parte de Pablo Iglesias tiene la credibilidad, pero apela más en proporción a la emocionalidad en sus discursos. Por ello, cuando lo analizo, digo, a ver, el más equilibrado y que combina las características que para mí, ojo, esto es un ranking personal de quién valora el qué. Y yo valoro que una persona sea equilibrada, que tenga el toque justo de emoción, toque justo de racionalidad y el toque justo de credibilidad. Fin. En el libro analizas a Trump, has mencionado a Milei. ¿Hay similitudes comunicativamente hablando entre ambos? Sí, sí que las hay. Por ejemplo, Trump es un experto de la autopromoción. Trump, además lo explico ahí claramente en el libro, desde 1979, si no me equivoco, que saca el libro de Art of the Deal, el arte de la negociación, creo que es la traducción al español en el libro, empieza a decir por qué él es el mejor vendedor, por qué él es el número uno, y entonces apela a una serie de elementos en los cuales el público ya le empieza a conocer. Y además se va a televisiones. Lo primero que dice es, perfecto, yo tengo que ser una empresa, me voy a televisiones. Y es lo que hizo Javier Milei. Javier Milei no llegó diciendo soy el número uno, el liberal libertario perfecto, porque siempre cita y reconoce a otros. Sin embargo, empezó toda la exposición mediática, entendió el juego antes de que llegaran las redes sociales y generó la polarización. Estilo Trump, pero manteniendo las distancias, inventó una frase que la he catapultado, que es la de los zurdos. En lugar de la gente de izquierda, se habla de los zurdos, lo cual es muy visual. Y empieza a polarizar generando un enemigo en común que ha hecho que esto vaya ascendiendo. Milei lo ha hecho muy bien. Igual que lo hizo Pablo Iglesias de la misma manera con La Casta, en 2015-2016, no recuerdo el año exacto. Con el movimiento 15M que hasta gente de derechas le votó. Lo hizo muy bien. Hemos visto un ejemplo de esto hace poco, ¿no? Que es Sánchez repitiendo por activa y por pasiva la maquinaria del fango. ¿Es esto? Es eso, exactamente. Cuando uno... Pero ahí entraríamos en otros detalles. La maquinaria del fango sería como el Drain the Swamp que tenía es un enemigo. Donald Trump. Sí, eso. La maquinaria del fango es el enemigo, ¿no? Sin embargo, Milei lo hace más explícito. Hay dos tipos de enemigos en común. Yo lo llamo el enemigo con apellidos y el enemigo sin apellidos. Si tú dices la maquinaria del fango, Alex, imagínate, tú eres muy de derechas y yo soy muy de izquierdas. La maquinaria del fango, tú que eres de derechas, ¿para quién es? Sí, claro. ¿Quién es la maquinaria para ti? Depende de... Tú eres muy de derechas. Imaginemos. Sí, para mí son los medios de izquierda. Los medios de izquierda. Y si yo soy muy de izquierdas, los fascistas, la ultraderecha, llámalo como quieras. La maquinaria del fango, como no tiene apellidos, cada uno identifica al enemigo como quiera. Si yo te digo, es que no puede ser, porque la maquinaria del fango en educación, y cuando tú lo escuchas dices, coño, claro, sistema educativo. Claro, mira, los burócratas. Cada uno le pone el enemigo que quiera, por eso es tan poderoso. Milei, por ejemplo, te habla directamente con un enemigo con apellidos. Los zurdos, los Kirchner, y también lo combina con La Casta, que también, qué curioso, que Pablo Iglesias y Javier Milei, antagónicos, compartan enemigo. Y eso es lo bonito que tienen los extremos polares. De hecho, está pasando ahora con Frente Obrero en Cataluña, de Roberto Vaquero, personaje comunista reconocido y de izquierdas, con Vox. Qué casualidad que los dos han utilizado el mismo enemigo en las elecciones. Y cuando esto sucede en la historia, vienen curvas. Cuando los dos polos tienen de enemigo
a la misma persona o al mismo colectivo, y la gente de muy izquierdas se empieza a entender con la gente muy de derechas y los ves en programas de derechas a los de izquierdas y al revés, ¡wow! Históricamente siempre ha llevado a movimiento, digámoslo así. Algo que hizo Donald Trump prácticamente desde el principio y que uno pensaría en aquel momento que podría ser contraintuitivo para los intereses de un político es utilizar muchísimo Twitter y de forma muy, ¿cómo decirlo? Muy sin filtro. Uh-huh. ¿Y a él le funcionó? Claro que sí. Porque la gente está muy cansada del político. Uh-huh. Trump, al igual que Milley, son políticos no políticos. ¿Por qué gusta Milley? A su sector. Sé que ahora en España hay una polémica enorme y radical. Eso daría para... En fin. Pero cuando Milley entra, a Milley no le consideran político, porque él es economista, él ha sido un divulgador y de pronto aparece en política. Trump fue igual. Trump es un empresario que nunca estuvo en ningún tipo de maquinaria política, pero cuidado, muy relacionado desde siempre con políticos, porque entendía el juego como empresario de que al final estar muy metidito con el Estado es lo que más dinerito te da, y aquí también sucede. Milley no, pero más o menos han seguido la misma línea. Oye, mundos paralelos a la política. En el 70 y pocos, 80, Trump hace una entrevista en la que le pregunta a una chica en su rascacielo y le dice: Mr. Trump, ¿do you want to be the US president? ¿Quieres ser el presidente de los Estados Unidos? Y le contesta: No, I don't think so, pero haría esto. Y empieza a dejar ahí una semilla. Uh-huh. Él, yo creo de verdad que no se pensaba que quisiera en esa etapa de su vida llegar a serlo. Pero ya estaba estableciendo un parámetro y luego la gente ahí en los comentarios dice: pues lo ha cumplido. Esta ha sido su campaña. Otra característica muy propia de Trump a la hora de analizar su conducta verbal, que no sé si la comentas en lo he leído el capítulo, pero no recuerdo bien, no sé si lo comentas en el libro, pero es el uso de motes para referirse a la gente. Algo que el ejemplo perfecto para la gente que nos esté escuchando lo tenemos aquí en España, que es Federico Jiménez Los Santos. Federico Jiménez Los Santos ha puesto motes a prácticamente toda la clase política española. Y eso es algo que Trump también utiliza mucho. Sí. Y entiendo que puede parecer más inofensivo de lo que es el utilizar motes para referirse a otros, ¿no? El Sleepy Joe que le hace a Joe Biden. Sí, a Hillary Clinton también le ha llamado. Es que no me acuerdo cuál era el que utilizaba con Hillary Clinton. Pero creo que era algo pues, como aludiendo a que era corrupta o no lo sé. En otros casos son motes más chabacanos, ¿eh? No tan elaborados. Pero entiendo que eso puede parecer inofensivo. Pero es muy potente. Claro. Porque el público, Alex, es visual, es asociativo y es emocional. Y cuando uno ataca en política, una de las leyes es lo que se llama la falacia dominem. Es decir, si tu argumento no es lo suficientemente bueno, y en política nunca lo suele ser. Yo estoy tan cansado de la clase política, no les veo buenos. Cuando tú atacas al otro, tienes que atacar a la persona. Y fíjate que cuando todo falla, ya empieza a ser un patio de colegio donde yo te insulto por una o por otra. Para mí ese es el gran castigo que tenemos nosotros como ciudadanos teniendo que aguantar a los políticos, que es la pérdida de la profesionalidad de la política y de los valores correctos. Cuando uno se pone a atacar a la persona, ya está. La campaña ahora es entre quién es el más guapo, el mejor, el más atractivo, el que más marca tiene, el más popular. Ya no se valora el mensaje, ya no se valora el logos. Y lo que hacen es esa falacia dominem, te ataco a ti personalmente. ¿Cómo? Con cosas visuales. Por ejemplo, a Pablo Iglesias era la rata. ¿No? La coleta de la rata o algo así. Era un ataque de la rata, etc. Luego al Alvise Pérez, que ahora está ganando más fuerza dentro de las europeas, que ya está saliendo incluso en estadísticas, es la ardilla. Le atacaban diciéndole que tenía relaciones con ardillas. Esto fue el ataque y lo utilizó. ¿Pero esto quién? ¿Federico no? No, Alvise Pérez. Esto es en general, los ataques que les van llegando, los medios y cómo luego se va amplificando. Y luego tienes, por ejemplo, en Estados Unidos, y es algo básico, cuando tú le pones ese mote al otro, le empiezas a hacer destruir toda esa credibilidad y reputación porque lo empiezas a asociar.
Esto, y el por problema ejemplo, sobre todo es si cala y si el público empieza a referirse así. Ha pasado con Pablo Iglesias. A Pablo Iglesias le llama el coletas. El coletas, y siempre estará ahí. Y se tuvo que cortar la coleta para Sí. desasociarse de ese mote. Y esto ya pasaba en la Alemania de hace unos cuantos años, lo voy a decir un poquito reducido para que no nos cancelen. Ajá. Vengo a dar talleres y ahí sí que lo puedo decir públicamente. Bueno, aquí han dicho muchas cosas que me ha sorprendido que no... Y no las han cancelado. No. No pasa nada. Conmigo hay cierto vicio. Vamos, de hecho aquí se hicieron 2 episodios en los que se presumía que se echasen abajo o que hubiese problemas. Y al final no. No hubo nada. Oye, pues me alegro. Vamos a ver qué tal. Quiero decir esto para infundirte la confianza la fuerza y el coraje. Puedes decir lo que consideres aquí. De todos modos, lo vamos a maquillar un poco. Vale. En este caso, la Alemania de hace unos cuantos años, con cierta persona con bigote recortado, Muy bien. estábamos hablando de uno de los principios básicos, que era el ataque al colectivo que después atacó, donde en los coles, en los dibujos infantiles, los demonizaban. Es decir, a este colectivo les decían, y salen monstruos, y tienen los ojos desfigurados, y son sucios, y huelen mal. Entonces, lo que hacen aquí es esa especie del mote, pero amplifican las características negativas. ¿Cómo sería? Caricaturizar. Caricaturizadas. Más que caricaturizar bueno, a falta del verbo, los monstruizan, ¿no? Los monstruizan, los caricaturizan. Los convierten en monstruos. Los expanden, pero a una versión tan burda y ridícula que pierden la humanidad. Entonces, con los motes los deshumanices. Y entonces ahí funciona muy bien. Y luego entra otro principio de este señor que es estudiado en las mejores escuelas de negocios, que es suministro de la propaganda, el cual nos ha dejado muchísimas enseñanzas traídas de hace años también. Es decir, él no inventó nada, él los puso en práctica en un modelo y hoy los estamos viviendo en nuestra propia política. Sí, Goebbels. Que es el principio de la repetición. Exactamente, este señor. Entonces, cuando tú combinas esa caricaturización con la repetición, cala. Es que es imposible que no cale. Pero es que cuando tú mueves la ventana de Overton, está calando cosas que hace 50 años eran impensables, Alex. Pero gracias a repetir, y cambios generacionales consiguen que la población pase de algo impensable a lo real. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, la homosexualidad. Hace, ya no sé si 50 años, pero hace 50, 60 años, era una enfermedad mental. Cuando tú vas a los libros, a la literatura académica en medicina, te decían, oye, esto es una enfermedad mental. Hoy no. Nadie se nos pasa por la cabeza demonizar en absoluto. Puede ser que alguno, bien, sí, pero ya quedan menos. Pero, ¿qué ha pasado en esos 50 años? ¿Puede ser que alguno? Hombre, todavía yo creo que hay alguno que no ve bien esto. Gente sí, mayor, claro, gente que ha vivido otras generaciones. Sí, siempre hay molestia. todavía quedan así homófobos y... Efectivamente, o incluso... trogloditas, sí. Sí, y gente a lo mejor, por ejemplo, las abuelas, las personas mayores, en su juventud no lo veían normal. Porque en su juventud, en ese contexto, no era lo normal. Y ahora cuando lo están viendo, se sorprenden. Ya ha cambiado, ya cambia la generación. Pero fíjate, trogloditas, lo has atacado. Si el Alex de hace 80 años no habrías dicho jamás que fueran trogloditas. Habrían dicho que los trogloditas son los otros. ¿Qué ha pasado en ese proceso? Una serie de cambios donde se desplaza esa ventana de Overton, que es una teoría política que cualquier persona en casa puede investigar y estudiar, de cómo lo improbable, es decir, esto considera enfermedad mental, no te estoy diciendo nada extraño, no son conjeturas, esto lo puede la gente encontrar, y cómo van pasando una serie de evoluciones hasta que finalmente se acepta. Por ejemplo, monedas digitales. Hace unos años, 50-60, el efectivo era lo más correcto, pero se están dando una serie de pasitos orquestados con sus caballos de Troya y todo orientado a que llegue un día en que no exista el efectivo y que todo el dinero esté controlado. Entonces todo va pasando por ese tipo de fases, donde antes algo es improbable hasta que acaba siendo lo probable. Decías antes que habías incluido en el libro, por un lado hablabas de Trump y que habías incluido a Obama precisamente por equilibrar y que no dé lugar a polarizaciones. Pero realmente yo te decía que entendía que era necesario hablar de uno y del otro porque precisamente tienen unos estilos comunicativos casi antagónicos, pero igual de efectivos, uno y otro, que es curioso. Igual no. No igual. No. A ver, hay que ver qué es la eficiencia aquí. Es decir, ¿han llegado al poder los dos? Sí. Podríamos marcar un check a lograr el objetivo. Obama no tiene tanto odio como Trump encima.
Es decir, quien ha conseguido superar con éxito todo es Barack Obama con su estilo más natural, más cercano, más abierto, más emocional, más tranquilo, más pausado, menos bélico. Menos bélico, cosa que es irónica porque es el único premio Nobel de la Paz con muchísimos asesinatos en sus manos. Tiene las manos manchadísimas de sangre. De hecho, esto la gente lo puede buscar. Si busca 2016 Drone Killings, asesinatos por dron Barack Obama, el gobierno americano te da el listado de todos los órdenes y todos los ataques que este hombre pudo emitir y lo hizo. Entonces tenemos ahí un asesino en masa, premio Nobel de la Paz, que sigue cobrando alrededor de $1 millón por conferencia, la última vez que me enteré del dato de su caché, y es un rockstar. Tipo que ha matado a tanta gente, porque la oratoria es quien mata. Las batallas se libran en los despachos, no en las guerras realmente. Las guerras es la consecución final de una batalla en despachos con la dialéctica. Y Obama, de recibir el Nobel de la Paz, a ponerse a bombardear países. Y sigue siendo una persona totalmente reconocida, positiva, maravillosa, estupenda. Y Trump, por ejemplo, que no ataca, tiene todo el odio. ¿Pero por qué tiene todo el odio? Porque ha generado y ha atacado mucho a los enemigos. Entonces, cuando empiezas a pinchar al enemigo, obviamente te acaba saliendo push. Pero Obama es que hay que estudiarlo a rajatabla. Obama es una bestia de la comunicación, de cómo se coloca únicamente las fotografías con los líderes mostrando el lado izquierdo, con el brazo caído, sonriendo siempre. Hay un montaje chulísimo que la gente puede encontrar. Eso ya lo hacía Julio Iglesias antes de Obama. Julio Iglesias siempre se ponía, ¿no? No sé si era el derecho el perfil, bueno. el izquierdo, pero sí lo tenía súper medido eso. Y Obama lo lleva al extremo. Y mira lo que la gente quiere a Julio Iglesias, fíjate. El padre de toda España, podrían decir, con el meme. Y así es. ¿Y qué más características podemos identificar en la forma de comunicar de Obama que le han llevado a tener el éxito que ha tenido? Hay muchísimas. Una que hace muy bien es la capacidad de contar historias personales y de hacer una especie de historia del héroe. Uno de los éxitos fundamentales que tienen, por ejemplo, los empresarios digitales también es la capacidad de contar su historia del héroe, de todos los procesos de superación. Y Obama hace eso con todos los personajes que él construye. En el libro te desgrano cómo en la convención, que luego le catapultó a la fama, va poniendo personajes tanto personales, donde él lo ha vivido con su madre, toda la superación, con el cual la gente puede empatizar, trabajadores de los puertos, trabajadores de los docks ahí en Estados Unidos que empiezan a prosperar y que todos, Alex, pasan por ciertas penurias. Pero esas ciertas penurias, qué casualidad que son las penurias que más tienen sus votantes, su público. Por tanto, la gente sintoniza que no empatiza. Empieza a sintonizar porque empiezan a asociar que lo que le está pasando a ese personaje, qué casualidad es lo que les pasa a ellos. Y entonces Obama lo hace muy bien recreando ese momento con esos contextos donde en lugar de decirte, por ejemplo, Alex, sí, lo pasaba muy mal. Bien, vale, pues lo siento mucho, esa es tu contestación. Pero si te digo, Alex, me acuerdo cada vez que entraba al taller mecánico cómo tenía que coger las llantas de aquel Rolls Royce de este tío multimillonario y cuando empiezo, se me llenan las manos de grasa. Y se me caen las lágrimas porque esa noche no había podido dormir, porque he tenido que hacer un doble turno para poder trabajar y darle a mi familia lo que necesita. Y ahí estoy, secándome las lágrimas como puedo mientras atornillo las llantas de ese Rolls Royce. Ya es mucho más diferente. Ya estoy generándote una imagen en tu cabeza, en tu problema. Un problema donde atacamos a cierto enemigo, el rico, y atacamos a esa pata emocional, donde te recreo la miseria. Entiendo la miseria por miseria de vida, por pasarlo mal, por sufrir. Y de ahí, gracias a tu esfuerzo, a tu sufrimiento o al vehículo que tú vendas como político, depende, pero gracias al Estado, gracias al gobierno, gracias a que empezó a mover hilos, empezó a recuperar su vida. Cada uno con su vehículo. Y el político siempre te hará la historia dura donde sintonizas con la vida complicada de la persona, te ofrecen el vehículo con el cual quieren que sintonices, la derecha te dirá uno, la izquierda te dirá otro, va cambiando y luego una vida satisfactoria final de por fin, gracias a eso, gracias a todo lo que tienes que votar después o lo que promovemos, la vida le ha mejorado, la vida le ha ido mejor, ahora está tranquilo, etcétera, etcétera. En el lado positivo. Y ves que se cumple siempre. Malo, vehículo, bueno. ¿Y qué hace el pueblo? Una y otra vez. Es que se lo come.
para la audiencia. Este caso de utilizar historias en las que relatas las penurias por las que has pasado y cómo las has superado y que estás en un buen lugar ahora gracias a tu esfuerzo, a la dedicación, al sacrificio, es algo que el Navy SEAL retirado David Goggins ha hecho y hace muy bien. Sí, y además él amplifica con un mensaje absolutamente transparente. Al final son juegos que están toda la vida. A mí David Goggins me gusta mucho, por eso lo puse en el libro. Quizá no sea el orador más típico, pero sí que es... Me sorprendió encontrarlo ahí, pero sí, claro, tiene muchísimo éxito. A mí me parece extraordinario. Y tiene mucho camino por delante todavía. Porque es una historia de una superación bárbara donde tienes una persona pesando muchísimos kilos a decidir, mira, esto de cambiar, tengo un objetivo y cambio completamente mi vida. Pero además es una persona auténtica, que eso es lo que la gente... O como mínimo que transmite autenticidad. No, es auténtico. ¿Sabes cómo va él a las conferencias? Corriendo. O sea, él, en uno de los pasajes, no me acuerdo en cuál de los dos libros sale, pero él comenta y dice, mira, yo cuando iba a las conferencias me llamaban, yo quería vivir el sueño de los US Troops. Y era ir corriendo al sitio. Un Navy SEAL, el sueño del Navy SEAL. Iba corriendo a la conferencia y de pronto los estudiantes, de pronto se veían a un tipo gigante con unos abdominales definidos sin camiseta en Vermont, a toda velocidad, corriendo, y de pronto llega, se ducha y da la conferencia. Dice, nos vemos chicos, hasta la próxima, ahora me voy a Maine. Y coge y se pone a correr. Entonces claro, dices, wow, ese es el espíritu del Navy SEAL. Y lo vive. Y en su vida lo aplica, lo vive y lo demuestra. Y es una de las leyes que hablo es de la autenticidad como comunicadores. Por ejemplo, una de las cosas que trabajo mucho con mis alumnos es evitar la posición que hace la gente al comunicar así. Cuando la gente sale a hablar en público, para los que nos estén escuchando, hacen una especie de pirámide invertida con las manos. Juntan los deditos, hacen un triángulo, como hacía Angela Merkel, pero Alex, ¿tú has ido alguna vez a pedirte un café y te has acercado? Hola, muy buenos días, ¿me podría poner usted, por favor, un cappuccino? Y el otro te responde, claro que sí, Alex, por supuesto. ¿Cómo lo quiere? ¿Así? Nunca en tu vida has hablado así. Nunca. Pero en escuelas de protocolo, en comunicación, te dicen, no, por favor, pon la mano así con el triángulo sideral, colócalo de esta forma porque demuestra autoridad, es cero natural. Vivimos una era en la cual te lo hilo con lo que comentabas de Twitter de Trump, que la gente busca naturalidad y transparencia. La gente busca la cercanía. ¿Por qué ahora mismo los podcasts están tan de moda? Porque está permitiendo que la gente se siente y sea transparente y natural. Este tipo de conversaciones de 2 horas como las que vamos a tener tú y yo y estamos teniendo, permiten que digamos cosas, nos amplifiquemos cosas que se salen del guión habitual. Yo hoy te he contado muchísimas cosas que jamás había contado. Porque ha derivado en ello. Hay comodidad, en 2 horas se genera esta cercanía, perfecto. Pero ya no vayamos a 2 mindundis como nosotros, vete a billionaires, vete a políticos de alto nivel que se están sentando en podcast 2 horas y tienen más contexto y empiezas a entender a la otra persona. ¡Uf! ¡Qué época en la que vivimos! Ahora que decías esto de pedir el café haciendo el triángulo con las manos, me recordaba cuando estuvo aquí Pincho, que es un experto en comunicación no verbal, formado por el FBI, ya me imaginaba que lo conocerías, que cuando hablaba de Zapatero, decía que Zapatero tenía ese problema de que había ciertas recomendaciones comunicativas que él utilizaba pero en momentos en los que no convenía, y entonces eso genera desconfianza. Es decir, sí, está bien que cuando expongas la información hagas X, pero tiene que ir en coherencia con lo que estás diciendo. No funciona, nada funciona de forma independiente, sino genera inmediatamente desconfianza en la persona. Totalmente. Juanma es el número 1. O sea, Juanma, hay que estudiarlo. A Pincho, vamos, 100%, el mayor referente de este país en no verbal, indudablemente. Pues él explicaba mucho esto, que tenía que haber una coherencia entre lo que tú dices y cómo utilizas tus manos. Que no sirve que te digan, no, tú cuando estés negociando, haz el triangulito con los dedos. No, no funciona así. Y por eso vienen muchos periodistas a formarse conmigo, o con Juanma, porque les han enseñado mal. No mal en todo, pero en ciertas cosas les han impostado una forma de comunicar que no es natural. Y la gente hoy con redes, lo explico ahí en mi primer libro, estamos empezando a darle humanidad a los grandes personajes. Estamos empezando a verlos cercanos. No a estrellas inalcanzables. Y la gente quiere eso.
cuando leía acerca de David Goggins, yo ya ves que intento traer un poco a España o ejemplos que la audiencia identifique inmediatamente y más allá de que uno pueda entrar a debatir sus méritos, es cierto que la gente ahora mismo lo tiene bastante identificado. Llados, Amadeo Llados. Bien, Hombre. Esta persona tiene una forma de dirigirse a la audiencia muy parecida a la de David Goggins, Sí. que es como marcial, ¿no? Una interpelación marcial con su audiencia y muy de hacerte sentir mal, de criticarte. De este chico se hizo famoso ese vídeo en el que decía panza, mileurista. Sin utilizar esas palabras, sí que es algo que puede hacer David Goggins, ¿no? Sí. Culparte e inducirte la culpa para motivar el cambio. Sí, te ataca directamente, lo único que ahí les falla, y por eso Llados y Goggins es de una de las personas más odiadas de Estados Unidos por ello. Tiene su polarización, no es un santo. Hombre, yo sabía que tenía detractores, pero de una de las personas más odiadas... Es bastante odiado. Hay un público que la gente le ataca bastante por la irrealidad, que no quieren reconocerlo. Pero a diferencia de Llados, que sí que le han atacado más, es que les falla el ethos. Les falla el quién son. ¿Quién es Llados? Alex. Claro. Te dice un tío que ha sido Navy SEAL, que ha superado 4 veces la Hell Week de los Navy SEALs, y te dice que eres un gordo de mierda, que te estás comiendo el tarro porque no estás haciendo las cosas, y que él pesaba 180 kilos, y que tú eres un miserable por no poner tu vida en orden, y que vas a pasar la mayor prueba de infierno y soy la prueba de superación y te voy a los sitios corriendo. Es un Navy SEAL. Ha estado en guerras. Ha vivido todo. ¿Qué ha hecho Llados? También ha hecho sus cosas, no lo niego. Pero claro, el ethos que tiene David Goggins es infinitamente superior al que puede tener Llados. Pero sí que tienes razón, no había caído en la combinación de los mensajes y es muy parecido y similar. Lo que veo ahí de diferencia a golpe rápido sería el ethos, claro. David Goggins tiene, que es un Navy SEAL, conferenciante, con medallas, nada que ver con Llados. Pero lo que me parece terrible ahora que hablamos de esto es que parece que, yo no sé si es una cosa en España o está pasando también en otros países, pero que parece que cada vez el ethos tiene menos importancia. Ay, sí, esto cuando sucede en la historia empieza en curvas, Alex. Esto ya ha pasado. Terrible. Ray Dalio lo estudia en su libro Nuevo Orden Mundial. La cantidad de millonarios que hay en este país. Por nada. El otro día veía un documental sobre los 90 donde decían que la figura de el famoso por ser famoso nació con Anna Nicole Smith, que es una bimbo girl, una chica despampanante. Bimbo girl, no había escuchado. Sí, no, le llama así bimbo allí. Una rubia despampanante que se convirtió en una de las personas más famosas de Estados Unidos, pero nadie sabía decirte a qué se dedicaba. ¿Cuánta gente así hay hoy? ¿Cuántos millonarios hay en España que veo yo en redes sociales que te ponen un clip de ellos hablando y dices, pero si esta persona no es capaz de juntar 3 palabras con coherencia? Y es descorazonador, sobre todo, es descorazonador que este sea el presente, pero lo que puede traer en el futuro. Porque es gente que está en todas partes y es gente que son imagen del éxito. Y detrás vienen unas generaciones más jóvenes, ávidas de referentes, que van a encontrar gente millonaria y exitosa sin ningún peso, ni poso, ni nada que avale que hayan obtenido lo que han obtenido. Sí, ahí hay una matriz que me gusta cuando la comparamos con los niveles. Es una cuadrante. ¿Tienes por ahí un papel para poder tomar alguna nota? Es que soy de pensar escribiendo. Y así te comparto esta matriz que me pareció muy interesante. La describimos para la audiencia para que la pueda ver. Hacemos un rectángulo, un pequeño cuadrado con 4 ventanizas, 4 espacios. Entonces, de algún modo, aquí tienes el nivel de ingreso en una de las aristas, ingreso, los ejes, y aquí tendremos el nivel mediático. Hay que entender una cosa, el nivel mediático no significa, así para la audiencia, el nivel mediático no significa directamente que tienes un mayor número de ingreso. Por ejemplo, los famosos que no suelen hacer nada, como no tienen vehículos de monetización, les es muy difícil generar ingresos. Y hay gente que es muy famosa, y esto es lo peor que te puede pasar, pero que no tiene ni un euro. Gente que le reconoce todo el mundo que es horrible, pierdes todo tu anonimato y tu intimidad,
Y además es que no has generado lo suficiente como para que te compense esa pérdida. Entonces esta gente vive de que un programa de televisión te pague un dinero, pasa la moda, se te acaba, y estos suelen ser los que van a programas como Mujeres, Hombres y viceversa en algunos momentos. Sí, concursantes de realities Concursantes de realities varios, farándula española, lo que llaman las socialites, las celebrities, que salen en Sálvame, en las revistas de Lola, y normalmente, fíjate, esta es la gente que menos tiene. Pero tienen un nivel de atención acojonante. Entonces, a lo mejor esta Bimbo Girl que comentábamos forma parte de este cuadrante, suele producirse. Como no tienen un valor a aportar al mercado, a medio o largo plazo, no suelen. Es decir, la imagen del éxito es una falacia, solamente la tenemos en cuanto a este cuadrante. ¿Valoramos mediáticamente el éxito? ¿Es el éxito ser mediático? Para mí no. Puede ser que para gente sí. Para mí no. Para mí es un precio muy alto el que hay que pagar ser mediático. El tema, perdona Fernando, es que ahora con las redes sociales... Tú estás hablando del mundo de la tele, que es un mundo casi obsoleto. ¿Y redes? No, pero en las redes sociales sí ingresas. Con el simple hecho de que seas conocido y viral. Te sorprendería la cantidad de personas que conozco yo que están aquí. ¿Sí? Sí. Y gente muy conocida y famosa. En redes con ser viral, con que te visualicen, ya obtienes dinero, contratos publicitarios... e incluso con menos, simplemente porque eres una persona de buen ver que no tiene reparos en mostrarte determinadas formas en las redes, etcétera, etcétera. Si no tienes luego un vehículo, por ejemplo, de monetización, imagínate cómo era José Elías, que seguro que te suena, este dueño de La Sirena. Billonario. Es un billionaire que llegó a ser de los más ricos del país, va fluctuando, en este caso ahora estará pero llega a final de mes. Sí, yo creo que ¿verdad? llega a lo mejor algún mes. Con relativa solvencia. Sí, además es una persona muy cercana, es fantástico. Y este hombre antes estaba en ingreso muy alto y no era mediático. Para mí lo mejor. Ya, eso es lo ideal. Puedes ir a una cafetería tranquilamente, nadie intenta hacerte nada, nadie espera nada de ti, vas vestido normal, vas con un Toyota sencillo. Quien se te acerca con genuino interés. Eso es maravilloso. Ahora, lo que ha hecho José es todo lo contrario. Él ha dicho, mira, no sé si por A o por B, decide dar el salto al punto mediático. Yo creo que no se esperaba toda la vorágine que le iba a llegar. Cuando Sergio y Juan le convencen de desarrollar su marca personal, los chicos de Tengo un Plan, y llega a estar aquí. Donde uno es muy mediático, tiene un vehículo de negocio que le permite tener un buen ingreso, muy buen ingreso y potenciar. Hay gente que está aquí, muchos están aquí, que consiguen, gracias a ser mediáticos y tener un buen vehículo de monetización, estar aquí. En realidad, para mí, desde mi punto de vista, que soy bastante tranquilo, yo prefiero tener un buen vehículo, no ser famoso, estar tranquilo, es disfrutar aquí. Pero hay mucha gente, y te sorprendería, sobre todo la gente que solo está en Instagram, que publican sus fotos, que no tienen vehículos, que dependen de las marcas para publicar, y que de la noche a la mañana puedes decir algo que la gente no se espera y de pronto la marca deja de confiar en ti. Y entonces se te acaba el chollo. Entonces, sí, cada día, por la proliferación de las redes, hay más personas que pueden estar en un mediático que no hacen mucho y generan. Pero no generan, y hay mucha gente, que eso es lo que también quería comentarte, que no tiene tanto punto mediático y ganan infinitamente muchísimo más dinero que alguien muy mediático. Simplemente con muy poquitos seguidores, porque tienen un buen vehículo de transformación económica, un buen vehículo de aportar valor al mercado. Pero sí, estaba proliferando. Lo que pasa es que ahora ya no dependes de los 4 canales de comunicación para hacerte famoso de esa manera. Ahora tienes tus propias redes sociales, cada uno tiene su propia productora en el bolsillo y es capaz de generar un impacto. Y sobre todo una cosa también curiosa, porque a veces reflexiono, las Kardashian, por ejemplo. ¿Qué son? Sucesoras de Anna Nicole Smith. Pero están aportando entretenimiento. Cuando te pones a analizarlo, de pronto te das cuenta de que han montado empresas en asociación con, que ahora venden productos, que ahora aportan más valor al mercado gracias a la transmisión de bienes hacia sus clientes, que si encima se valoran positivamente, empiezan a retroalimentarse y dices, vaya, pues estas personas han pasado de este formato. Sí, claro, han utilizado la fama obtenida, la han convertido en algo productivo per se. Pero no la fama. Han creado un vehículo para aprovechar la atención de la fama y derivar a la gente a ese vehículo de capitalización. Y eso ha sido bastante interesante. Incluso cuando lo planteas dices, ¿qué aportan estas personas para que lleguen a tener un punto mediático? Y ahí empiezo a reflexionar, porque yo pienso como tú en esa línea, es decir, ¿cómo es posible que esta gente al final están educando mal a la sociedad? Lo pienso. Y me da por reflexionar, para batallar esas ideas conmigo mismo, hacerme de abogado del diablo. Y pregunto, ¿esta gente entretiene? Digo, sí, a ver, mi abuela ve Sálvame.
ya no existe Sálvame, pero veía Sálvame y ahora el programa que han cambiado el nombre. Lo veía. ¿Por qué? Porque le gusta chismear y pasar la tarde ahí sus 4 horitas. ¿Está aportando valor a mi abuela? Sí, al final ese programa está aportando valor a mi abuela. Se entretiene, lo pasa bien, se toma su cafetito con mi abuelo, están ahí disfrutando. ¿Lo vería yo? Bajo ningún concepto. Solo cuando estoy con ellos por estar con ellos. Pero en el fondo es como todo, el nivel de atención depende hoy del valor que tú aportas a la gente. Si la gente decide que no les aportas un valor y no satisfaces sus intereses egoístas, igual que en un discurso, si tú con tu mensaje no satisfaces algo egoísta de la persona, deslizan y ya no te prestan ningún tipo de atención. Entonces al final esta gente acaba siendo reconocida porque de una forma u otra hay alguien que o se forma con ellos, no es el caso de estas chicas, o les entretienen. Y ahí entra. Sí, pero muchas veces el propio entretenimiento es el problema. ¿Con qué estás entreteniendo a la gente? Yo muchas veces cito lo que dice Tomás de Iriarte, ¿no? De quien para el público trabaja, que no culpe al público en vano, porque en tanto le das paja, come paja, si le das grano, come grano. También ahora Twitter está lleno de vídeos de decapitaciones y ejecuciones, que la gente lo ve, lo reproduce. Claro, y si tú tuvieses una plataforma en la que solo emitieses ese tipo de vídeos, las visualizaciones serían una auténtica barbaridad. No sé si ese interés mórbido forma parte de la naturaleza humana, pero es Totalmente. así. Pero es así. Es como cuando hay un accidente en la carretera, los coches bajan la velocidad para ver qué está pasando. Entonces, claro, no es simplemente, yo entiendo, claro, efectivamente, pues si estas chicas son millonarias es porque, o estos chicos o quienes hagan este contenido son millonarios es porque la gente los ve. Pero, o sea, eso lo entiendo desde el principio, no necesito hacer un análisis, sé que es por eso. A mí lo que me preocupa es que esa gente lo vea, los valores que transmiten y sobre todo la inspiración que supone totalmente para la generación que viene detrás, porque es la que va a montar lo que viene después. Sin duda. Y también entra la variable que al final es como la propia democracia. Cuando la reflexionas, ¿debería tener todo el mundo derecho a votar? ¿Vale el voto de todos lo mismo? ¿Todo el mundo está capacitado para votar? Y cuando hago esta pregunta, a la cual yo no tengo respuesta, ya de primera mano, normalmente la gente dice no hay una paridad en el conocimiento de la gente a nivel técnico. Lo que pasa que es muy difícil decir quién vota y quién no. Como es muy difícil a ver quién le quitas el voto, al final votan todos, porque es un punto. Pero todo el mundo más o menos, si eres una persona muy de izquierdas, ya no, los de la derecha no pueden votar, y si eres de la derecha, los de izquierdas no pueden votar, y es esa batalla la que se suele tener. Y con esto pasa lo mismo. Hay gente que diría, no, es que este tipo de programas, como están hablando de cosas que a veces son sensibles, no deberían existir. Deberíamos decir que este tipo de entretenimiento, por ejemplo, no. O cuando se juntan, imaginemos lo que llega a ver, dos liberales pero a lo bestia, anarco total, que se ponen a hablar. Y yo veo comentarios de este tipo de comentarios, están prostituyendo a las generaciones futuras porque están metiéndose en la cabeza ideas que no son válidas. ¿Quién decide que es válido o no? A lo mejor yo lo veo y me parece correcto. Y lo mismo al revés. Hay gente que son más muy izquierdas, se pone a hablar de estas teorías y dice, pero esto está prostituyendo a las futuras generaciones que les meten en la cabeza. Entonces, como al final es tan difícil juzgar que no, para mí, para los dos, que estamos más o menos en la misma línea de pensamiento, decimos, caray, esto yo lo veo deleznable. Yo creo que esto está prostituyendo mucho la mente de las personas, les está llevando a una educación y a un entretenimiento muy simple, y esa es la palabra, simple y sencillo, y que no les da valor adicional. Por ejemplo, también te lo está diciendo un tipo que se entretenía viendo viñetas del tío Gilito donde te explicaban la oferta monetaria con 9 años. Entonces es complicado. Pero como es tan difícil las cosas, no sé si me explico en mi pensamiento. Pero realmente a donde yo nos hemos ido yendo, pero al final vuelvo a como hemos empezado, que es simplemente que yo echo de menos el valor del ethos. Sí. Que haya una trayectoria que justifique que tu mensaje influya en las personas y que obtengas un beneficio por lo que tú estás aportando a la sociedad, que es una cosa totalmente utópica, ¿vale? O sea, estoy aquí gritándole a una nube, como el abuelo de los Simpsons. Estoy muy de acuerdo. Y ahí el punto, y se ve muy claro, porque lo hablo mucho, tengo un muy buen amigo que es el dueño de una editorial, son las editoriales. Antes, ¿a quién publicaban? Al number one en su campo, al número 1, a la persona que digas, este señor sabe latín, de su campo es la eminencia más absoluta. Ahora, ¿quién publica?
¿El que más sabe o el que más seguidores tiene de modo que se pueda publicar? El otro día me salió un TikTok de un pobre músico que lo hacía de categoría, muy muy bueno, y publicaba: ¿por qué odio a las discográficas? Oye, nos ha gustado mucho tu disco, un disco que estaba funcionando muy bien, típica música alternativa folk rock, y entonces le contestan: cuando consigas 50.000 seguidores en Instagram, hablamos. Y dije, wow, entiendo la discográfica, al final tiene que generar un ingreso, pero han cambiado los patrones de Lezos. Ya no publican, ya no divulgan a la persona que más sabe, sino a la persona que más audiencia tiene, lo cual tiene sentido también. Esto y es triste. Me recuerda a la conversación con Juan Manuel de Prada, donde decía que el escritor está en una situación más precaria y en la que goza de menor estatus en muchísimo tiempo. Porque ahora, ¿quién es escritor? Todo el mundo. Todo el mundo escribe y todo el mundo se pone escritor en la bio. Autor de, o creador del método tal. Claro, y él decía eso, decía, claro, ahora esto está lleno de impostores, de advenedizos, de... Y tú dices, claro, pero ¿quién? Pero es que si esos otros escritores triunfan, claro, pero estamos en lo mismo que es el ethos, ¿no? Claro, el escritor de verdad, porque se ha labrado la carrera, es Juan Manuel de Prada. Pero ¿quién decide lo que es un escritor? Claro, es que ese relativismo se aplica a todo, pero... Claro, yo, por ejemplo, he escrito libros, pero sé que no soy un escritor de carrera profesional con el amor al arte, como puede ser un Pérez Reverte magistral, con toda esa cultura. No, yo lo que hago es, oye, tengo un conocimiento, voy a tratar de plasmarlo lo mejor que pueda, me voy a apoyar con las herramientas que me ofrece la editorial para que el libro quede muy bien y la gente pueda aprender. ¿Soy escritor? Técnicamente escrito. ¿Tengo libros? ¿Es mi profesión? No. Pero ese es el punto que uno tiene que ser humilde y reconocer que es. El libro para mí es un vehículo de transmisión adicional de un conocimiento para que llegue en un formato. Pero jamás se me ocurriría decirle a Juan Manuel de Prada, yo soy escritor como tú. Oye, pero mira, yo escribí los libros, ¿cómo te admiro? ¿Qué capacidad para hacer todo esto? Otra figura sobre la que quería preguntarte, no sé si también podemos hacer así trazar algún paralelismo con alguien aquí en España, es Tony Robbins. Sí. Que es un gurú y tiene un estilo comunicativo propio de un gurú y que seguramente se haya convertido en manual de estilo para algunos líderes que han venido después. ¿Qué es lo que hace Tony Robbins que tú dices que, bueno, que es el típico comportamiento de los responsables de las sectas? Por ejemplo, eso es. Y de hecho hay mucho evento en España ahora que emula la visión de Tony Robbins, donde apelan mucho a la parte emocional, a las meditaciones y a los juegos en los eventos donde, por ejemplo, te hacen bailar y saltar. ¿Por qué te hacen bailar y saltar? Porque está demostrado que aumenta tu capacidad de estar receptivo ante nuevos estímulos, aumenta una serie de hormonas. ¿Por qué te regalan cosas en los eventos? ¿Por qué de pronto hay cosas debajo de los asientos? ¿Por qué te dan palomitas? ¿Por qué te dan chocolate? ¿Por qué estás continuamente abrazando al otro? Porque estás generando, 1, una tribu, 2, un incremento emocional y 3, qué casualidad que todos los eventos tienen detrás, justo en la puerta de salida, mesas donde tienen un datáfono y puedes comprarles lo que te quieran vender en ese momento. Para mí es una venta muy agresiva, un formato bastante fuerte. ¿Que funciona? Sí. ¿Que es correcto y válido si se hace de forma responsable? También. Por ejemplo, yo jamás te pondré a saltar en un evento, jamás te pondré a bailar, no se me ocurre. Yo soy más español en eso. No soy tan americano, es otra escuela. Y Robbins tiene muchos elementos, desde la parte de la voz grave, desde el hablarte tan directo, desde el hablarte del tú, del hacerte imaginar, de jugar con los sesgos, de te saco al escenario eligiendo muy bien a quién eliges para ponerlo de caso de éxito. Está muy bien cómo lo hace. Es muy bueno. Yo recomiendo ir a uno de sus eventos y dejarse la cartera en el coche. Eso te iba a decir. No, recomiendas ir a uno de sus eventos. Ya ir a uno de sus eventos supone... Sí, soltar una buena viruta. A mí me lo dijo, una persona que me entrevistó a mí, me contó que había ido a un curso de Tony Robbins y que creo que habían sido como 6.000 euros. Es el nivel básico. Yo tengo unos alumnos que se han ido a una versión especial y que en estos eventos te venden más cosas y se habían gastado, te lo digo más o menos a ojo, pero entre 100.000 y 150.000 euros por estar con él un poquito más cerca. ¿Cómo has escuchado? ¿El precio de una casa?
¿Puedes repetir? Sí, entre 100.000 y 150.000. Sí, te lo digo yo. Y hay por estar gente, un poquito más cerca. Por estar un poquito más, no más cerca en el escenario, sino crean grupos privados donde te conectas por Zoom, grupos reducidos de retiros especiales donde hay a lo mejor 100 personas que han pagado 100.000 un día. Con él o 2 días, no conozco bien el paquete, pero se llama Platinum o algo así. Y entonces, claro, este tipo de venta es un funnel estratégico donde empiezas con un producto de bajo valor, una conferencia gratis, vente aquí en online, algo de poca conversión, luego subes a un siguiente nivel que sería el de 1.000, 6.000, luego te venden el 15.000, luego te venden el 100.000 y luego ya no sé dónde está el límite. Pero sí, hay gente que desembolsa cientos de miles. Y en España hay muchos que se dedican también a ello y cobran esos cientos de miles por estar un par de días o 3 con ellos en distintos formatos. Sí. Estilo Tony Robbins, pero ¿cómo te lo venden? En evento, luego te emocionan, te meten una visualización, te hacen una promesa, te hacen una estrategia de venta, corre al datáfono para hacer la señal y prueba social, todo el mundo corriendo. Hay muchos eventos así ahora. Yo en eso me quedo antiguo. Yo soy del antiguo usanza, un Huerta de Soto, un Ancho Bastos, más de clase tradicional. Jamoncito. Sí, un jamoncito me lo comería, pero en este caso es cuando ya salen hablando en clase, en un aula. Para mí la profesión es un aula. No soy tanto de ese evento. Ahora que has dicho lo de la voz grave, me he acordado del caso de Elizabeth Holmes. La mencionas, no le dedicas un capítulo, pero la mencionas en el libro, la creadora de Theranos, que al final resultó ser una empresa de Silicon Valley que era un fraude. Y ella, creo que para alguien que hace lo que tú haces, analizar el comportamiento y las características de líderes, es muy interesante porque hizo como una amalgama de muchas características que tomaba de otros líderes y se las aplicaba a sí misma, sobre todo principalmente de quien más admiraba, que era Steve Jobs. Pero una de las cosas que ella hacía, y por lo que me he acordado de ella en este momento, es que agravaba la voz. Y en un podcast se le había ido, y se hizo viral un trozo de un podcast en el que se le iba su voz normal. Ella grababa muchísimo la voz y tenía una voz aguda y en cambio estaba forzando continuamente la voz. Tenía siempre como un aspecto casi hierático, ¿no? No mostraba ningún tipo de emoción, parecía un robot y tenía eso. Había algún momento en que rompía el personaje y se veía cómo estaba utilizando todos esos recursos para proyectar la imagen que a ella le interesaba utilizar. La voz grave es de los elementos más importantes. Genera confianza. Lo que pasa es que uno puede estar hablando con la voz grave todo el tiempo, pero al final acaba rompiéndose, porque no es algo natural. Y tienes que exagerarla, como estoy haciendo ahora. Yo tengo la voz medio aguda. Yo sí que suelo ascender. Luego está Coopers, que la tiene muy aguda, y luego hay de todos los perfiles, tú la tienes más grave. En este caso, las chicas siempre han trabajado el hecho de poner la voz un pelín más grave porque genera confianza. De hecho, hay un estudio muy divertido que hicieron analizando la voz de los directivos de la lista Fortune 500, de los 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Empiezan a analizar los discursos públicos de sus CEOs cuando hacen presentación de resultados, por ejemplo. Y se dieron cuenta de que aquellos que tenían la voz un 25% más grave ganaban de media $152.000 más al año. Eso no significa, porque ya lo he intentado, que si pones la voz grave todo el día no te va a llover dinero del bolsillo. Pero sí que se demuestra esa importancia de poner la voz grave y adaptarte y mimetizarte y hacer que la gente, a través de esos sesgos y percepciones, entre en el camino que tú le estás queriendo llevar. Sí, totalmente. La única mujer en el libro es Oprah, a la que le has dedicado un capítulo. Eso es. ¿Por qué has elegido a Oprah? Oprah lo hace de categoría. Oprah es una persona que tiene esa parte emocional y además alimenta el ego de la audiencia como si no hubiera un mañana. Una de las claves fundamentales para hacer que la gente esté a gusto hablando contigo es tú darle las pepitas de ego. Y yo lo trabajo todo con los pecados capitales que explico en el capítulo Steve Jobs. Y es que Oprah luego es muy capaz de estar sentada contigo e identificar cuál es tu pecado principal, cuál es tu necesidad más importante. Por ejemplo, si no has tenido atención de pequeño, yo te daré atención, te daré reconocimiento públicamente, te daré lo que necesitas. Si eres una persona que está quemada, te daré pereza. Pero básicamente todas las personas que llegan al programa de Oprah han hecho cosas con la vida. Entonces hay que reconocerles y Oprah lo hace muy bien. Oprah, cuando está hablando contigo, conecta con la emoción y te dice: hoy me admira mucho cómo lo haces, galletita, es fascinante, yo hoy tengo el privilegio de traerte cuando es al revés, pero fíjate en cómo Oprah juega muy bien con esto de las emociones y darte el ego y hacer que el invitado
se crezca, se venga arriba y diga, wow, maravilloso. Y Oprah lo hace extraordinariamente bien, es muy buena. ¿Aquí hay algún equivalente? No. No hay un equivalente. No que yo conozca. Lo que pasa es que también el tipo de programas que hace Oprah, no soy consumidor de ellos. Yo para crear el libro sí que tuve que ponerme a estudiar a Oprah porque es la persona más mediática, es una súper empresaria que ha logrado un montón de cosas en el tema mediático y empecé a estudiar esas entrevistas para poder obtener la información porque estudiando a otros autores citaban a Oprah como una muy buena comunicadora y a partir de ahí empecé a tirar del hilo. Pensaba cuando leía el libro que había una mujer que habría sido interesante que incluyeses, que es la reina Isabel. Me han hablado muchísimo, hablé con la jueza Natalia Velilla y he leído mucho acerca de sus virtudes como líder y una de sus virtudes comunicativas es una de las más infravaloradas, por lo visto, que es callarse. Es el silencio. Sí. El silencio es un grandísimo recurso que me encantaría que tú, que eres una persona que enseña a hablar bien, lo pusieses en valor también y me contases por qué es importante aprender a callar y a controlar un poco la verborragia. Mira, uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Esa es la ley fundamental. De hecho, no hay nada más peligroso que lo que estamos haciendo tú y yo hoy. Por ejemplo, imaginemos un caso. Un youtuber que ha dicho, mira, yo quiero estar aquí en España, como ha sido el caso de algunos youtubers conocidos o de cualquier otro perfil. ¿Qué pasaría ahora si se fueran? Se han convertido en esclavos de sus palabras. ¿O qué pasa con un político que te dice, haremos esto, y luego hace otra cosa? De nuevo se ha convertido en esclavo de sus palabras. Y al final la reina Isabel tiene un tipo de poder que tiene que pasar muy desapercibido, es como el rey Felipe aquí. No interviene en nada en absoluto. Da igual lo que suceda, da igual el borde al que llegues, no entra. Porque entiende que es mejor callarse, pasar desapercibido dependiendo del modelo y dependiendo del objetivo de cada uno. Porque al final dependerá de lo que quieras lograr, si estar más a largo plazo, menos a largo plazo, formar parte más activa o no, dependiendo del interés egoísta. Pero los silencios son fundamentales. Y hay una cuestión que también es divertida analizar. Por ejemplo, cuando alguien te hace una pregunta que haya sido compleja. La gente puede buscar en YouTube Steve Jobs, respuesta silencio. Hay una pregunta que le hacen dura, difícil, pero le atacan hasta él personalmente. Y Steve Jobs hace una cosa magistral que poca gente hace, que es darse varios minutos de reflexión y silencio hasta poder contestar después. Y da una respuesta muy satisfactoria. Entonces sí, el silencio es clave. Pero recordando, es que el silencio hace que seas dueño de lo que no dices. Eso que has dicho de ese recurso que utiliza Steve Jobs de tomarse su tiempo para responder y masticar bien la pregunta que le han hecho, eso lo hace muy bien Jordan Peterson también. Jordan Peterson en las entrevistas, cuando le hacen una pregunta especialmente enjundiosa, también puede llegar a tomarse incluso algún minuto en silencio, que si lo vas escuchando en los cascos parece que se te ha parado la grabación. Y es un recurso, además, porque genera interés en la respuesta. Cuanto más tiempo tardas en contestar, más interés genera en el público. Es decir, ¿qué es lo que va a decir? ¿Qué está pasando? Totalmente. Y después, además, es que uno de mis libros favoritos, antes de empezar a grabar me preguntabas por libros. Hay un ensayo que me encanta que se llama Cállate. Mira. Simplemente. Y habla también de que transmite autoridad y control de las emociones. El ser muy selectivo con cuándo intervienes o cuándo dices algo y el ser capaz de no decir absolutamente nada en un momento en el que otras personas intervendrían inmediatamente. Totalmente. Y de hecho se ven polémicas. Cuando de pronto hay una polémica X puntual que sabes que es muy banal pero que además es efímera, ¿qué hace todo el mundo que quiere ganar tracción? Hablar de esto. Y a veces mi equipo me dice, Fernando, ¿por qué no hablas de esto? No, tiene sentido que yo apoye o ataque o critique esto. Pasará. Y pasa. Y no pasa nada. De hecho, la clave lo vas a ver, Alex. En todas las cenas a las que vayas, comidas, quiero que veas quién es el que menos habla. Verás que el 80% de las personas son los que quieren hablar.
pero que hay un grupo reducido, 2 de cada 10, que son los que están en silencio, escuchando, atentos, hacen preguntas de calidad, atienden, disfrutan, y son los que en realidad más poder tienen en la mesa. No los charlatanes. Claro, aparte, si eres una persona que la mayor parte del tiempo estás en silencio, generas una expectación. Es decir, es lo que se dice de algunas personas, ¿no? Que dice, si habla es porque tiene algo que decir, ¿no? Si habla, escúchale, porque lo normal es que no hable. Entonces, si habla es porque hay algo que hay que asimilar. Totalmente. Y es un valor que yo creo que es interesante estudiar y analizar y tener en cuenta, aunque tu objetivo sea hablar bien. Domina el silencio también, que realmente creo que hay mucha más gente con buena oratoria que gente que domine el silencio. Sí. Y que sea capaz de decir, o sea, a lo mejor se me ha ocurrido una forma de intervenir aquí o tengo algo inteligente que decir, pero no lo voy a decir, me lo guardo. Tener ese control del ego también. Por ejemplo, ahí en las entrevistas, cuando tú las haces, ¿cómo utilizas tú los silencios para obtener esa información? ¿Cómo juegas con el invitado para sacarle un poquito más? ¿Cuáles serían esas estrategias que empleas? No, bueno, en un episodio me entrevistó Ortega y me preguntaba por precisamente cuál era la mejor pregunta que creía que había hecho. Yo decía que las mejores respuestas a mí me la habían dado a un silencio. Y es más, pero no es algo tan estratégico, tan medido. Es como que simplemente yo, en mi cabeza, no me has contestado. O en mi cabeza tu respuesta no está completa. Entonces yo espero. Y es lo que la gente dice, el silencio, ¿no? En mi caso es así. No es una cosa estudiada, ni es simplemente como que te he hecho una pregunta y me parece que falta algo, que hay algo. Supongo que a lo mejor es porque estás intuyendo que se está callando algo. Yo no lo sé, no es tan meditado. Simplemente tengo la sensación de que Fernando no ha terminado. Entonces me quedo callado y es, bueno, pues cuando muchas veces afloran algunas de las respuestas más interesantes y más honestas. Porque saldría ahí más información. Uh-huh. Es que es así como funciona. Y haces que el otro que se siente incómodo con el silencio empieza a rellenar esos huecos. O sea, y es porque te falta a ti ese modelo en el que dices, oye, esta respuesta no está completa, o quiero que profundice, o te sale totalmente natural. Nunca digo, me voy a quedar callado para que, sino que simplemente estoy callado porque es que yo lo puedo analizar a posteriori. Cuando me dice, joder, es que cuando te dijo esto te quedaste callado y tal, y lo analizo y digo, yo creo que es que en mi cabeza simplemente me dice, espera porque no ha contestado o aún no ha terminado. Es simplemente eso. O sea, no es nada tan... No es algo brillante de fíjate cómo se quedó callado, para que se... No, es... Mi cabeza dice, todavía no ha terminado de desarrollar la respuesta. Y realmente es cierto. Ese es el tema. Realmente la otra persona no ha terminado de desarrollar. Lo que pasa es que no quiere desarrollarla. Entiendo que es algo así, lo estoy analizando contigo, no es una cosa que yo sepa ciencia cierta. Sí, puede ser que se guarden cosas. Claro, yo creo que la última parte, o sea, efectivamente no ha desarrollado del todo su respuesta, pero porque no quiere. No porque no tenga tiempo, porque yo tenga que esperar para que lo haga, sino porque a lo mejor no... O no se atreve, o no lo sé. No se atreve. Es complicado, a veces hay cosas que dices, ¿las dices, no las dices? Pero por norma general la gente se va contenta, ¿eh? Hay mucha gente que me ha dicho lo que bueno, tú has dicho, que has contado cosas que no habías contado nunca. Hay gente que dice alguna cosa que luego me comenta, joder, fíjate, y esto no lo quería decir y tal. Pero luego están tan contentos y dicen, pues, no sé, cuando a mí me dicen, no, es que la gente cuando va a tu podcast dice cosas que no quería decir. Yo pienso exactamente lo contrario. Dice cosas que quería decir, pero no se había atrevido porque no sentía la confianza o por lo que sea. O no que no le han hecho la calidad de preguntas que derivan en esas respuestas. Porque para mí una de las labores más complicadas es, por ejemplo, lo que haces tú. Sentar a una persona de diferentes campos y preguntarle. Y conseguir que salga esa información. Por eso me interesaba, por eso te preguntaba, oye, ¿cómo lo dominas? ¿Cómo lo gestionas? Porque es para mí difícil el estar con una persona delante y sacarle esa información.
de forma natural, que esté tranquila, cómoda. Complicado. Yo creo que es súper importante el interés genuino. Es decir, tú no estás aquí porque, además, yo soy una persona que estoy bastante perdida, mucho más perdida de lo que me imagino que supondrá mucha gente en redes y en todo esto. Ahora estoy trabajando con unos chicos para unos temas del podcast y estoy empezando a usar Discord, que no tengo ni pajolera idea y me está costando un montón y me pierdo y tal. Pero que tú no estás aquí porque haya visto que funcionas bien en redes. He leído en el libro que tienes más de 1 millón de seguidores. Yo no lo sé. A mí me interesa lo que tú haces. He visto algún vídeo y además la disciplina, la comunicación no verbal me interesa, por eso estuvo aquí Pincho. Me interesa mucho el analizar cómo se comunican los líderes. Yo por mi cuenta he leído muchos libros al respecto, sobre la influencia también. Y hay un interés genuino por conocerte y por hablar contigo. Entonces eso lo hace mucho más fácil. Si yo traigo aquí a gente porque, oye, este tío está haciendo mucho ruido, tráemelo. Yo qué sé. ¿Sabes? Eliges tú los invitados. Claro, por supuesto. No te lo lleva... Por supuesto, no. A mí me puede proponer. Yo tengo, mi productora Cristina me propone, la audiencia me propone, pero yo sobre todo pienso, de verdad, yo quiero hablar con esta persona, tengo interés genuino en lo que me va a contar. Y si en algún momento cometí el error de no regirme por ese criterio, fue una cagada. Fue una cagada que resultó en una cagada. ¿Y se nota en números o es una percepción que dices, oye, no ha fluido? No, al contrario. O sea, es algo que yo a veces sé que a nivel de resultado puede ser contraproducente. El que yo no... Pero es obvio, si yo no traigo a alguien porque está sonando mucho, porque está haciendo mucho ruido, porque se está haciendo muy famoso, etcétera, estoy renunciando quizá a unas cifras casi seguras, ¿no? A una apuesta segura. Pero yo quiero que esto signifique, ¿sabes? Que valga, que le sirva a la gente. Y ayer estuvo uno de los científicos jóvenes más importantes del mundo, se llama César de la Fuente, es gallego y trabaja con inteligencia artificial aplicada a las enfermedades. Bueno, eso es un ejemplo de un episodio que no necesariamente, porque no es famoso, no necesariamente va a romper internet, pero yo digo, no, yo quiero hablar con esta persona. Y ayer estuve hablando de algo relacionado con esto que estamos comentando ahora con él, pero se me ha ido el santo al cielo. Pero sobre que yo... que para mí es muy importante. Yo veo muchas entrevistas de Joaquín Soler Serrano. ¿Sabes quién es Joaquín Soler Serrano? Bueno, si le veo la cara, sí. No, pero es un grandísimo, enorme entrevistador que trabajaba... Quiero equivocarme con las décadas, pero creo que en los 60 entrevistó a algunos de los intelectuales más importantes de la época y científicos, Aquino, el autor de Mafalda, artistas, etc. Y son entrevistas que a día de hoy siguen siendo muy importantes y yo voy a ellas cada poco y se aprende un montón y sirve mucho para hoy y es de agradecer tener ese legado y seguramente dentro de 50 años se seguirán viendo las charlas de Joaquín Soler Serrano y seguirán aportando cosas y yo pretendo que pase eso también, ¿sabes? No guiarme por la ola del momento y por las visualizaciones en YouTube y por la pasta y decir voy a traer a este tío porque el algoritmo se va a poner a bailar breakdance cuando vea que hablo con esta persona. No, a mí, fíjate, es una persona que nunca me he preocupado. Hostia, estoy hablando un huevo yo, No, pero me interesa. Es tu culpa. Es que me estoy sintiendo mal. Pero... No, en absoluto. Pero me parece súper interesante. Yo no le doy mucho, nunca pienso mucho en el legado y tal, porque soy una persona en ese sentido bastante de que pienso, cuando me muera me dará igual todo, me habré muerto, punto, y se acabó. Pero en cambio, como admiro tanto lo que hizo Joaquín, o lo que hizo Quintero, y que lo mismo que te digo de Joaquín se aplica a las entrevistas de Quintero, es que me parece bonito pensar que a lo mejor cuando tú y yo ya no estemos, haya alguien viendo Fernando aquí explicando cómo hablar en público, cómo defenderte en ciertas situaciones en las que nos sentimos más desvalidos del día a día. No sé, me parece bonito pensar en eso. Yo creo que además aplicas lo que has explicado antes del ensayo Cállate. Sí. Es decir, si tú ves esa tendencia, justo lo que hablábamos, ves esa tendencia, hablamos o no, y tú dices, no, yo me mantengo fiel a mis valores, a lo que quiero y tengo en mente, y me, entre comillas, callo, no trayendo a esta persona y sigo. Entonces, de algún modo, aplicas ese poder del silencio en tu propio programa.
Sí, yo suelo decir lo que le comenté a Mucho Muchacho. ¿Sabes quién es Mucho Muchacho? De 7 Notas, 7 Colores, un grupo de rap mitiquísimo. O sea, es una leyenda del rap y estuvo también en el podcast. Grabamos por videoconferencia y estuvimos hablando de este tema también, de hacer ciertas concesiones en pro de ganar más dinero, de tener más, de llegar a más gente. O mantenerte un poco fiel a ti mismo, a tu criterio y a lo que sabes que a ti te va a resultar más satisfactorio. Al final es una cuestión de el valor de cada uno, que son perfectamente lícitos. Quiero decir, el mío a lo mejor es el reconocimiento profesional y el de otro es hacer pasta. Y tiene tanto derecho él a tener ese como yo a tener el mío. Pero cuando hablaba con Mucho Muchacho decía, bueno, puede ser Zack Snyder o puede ser Woody Allen. Zack Snyder va a generar muchísimo más dinero y va a reventar las salas, pero el cine de Woody Allen, bueno, pues ha dejado una huella indeleble. Bueno, sigue dejando, pues sigue haciendo, pero vamos, las películas de Woody Allen, pues sin ser yo muy aleniano, pero no sé, ha dejado algo que reconforta a la gente y que va a seguir teniéndose en cuenta durante mucho tiempo. Y a mí me gusta pensar en eso, en que con este podcast, bueno, pues vamos a dejar un poco un rastro, ¿no? de la intelectualidad de la época o de lo que en su momento, bueno, pues tenía más interés intelectual, ¿no? Sí, Esa es mi idea. De los pecados, el tuyo no es la avaricia, es la soberbia. El mío es la soberbia. Sí. Por esto del reconocimiento profesional. Sí, que al final es totalmente válido, sobre todo porque has descartado todos directamente. Tenemos uno. Yo el primero, todos. Y lo todos, compro, el de la soberbia, me siento conforme. Claro que sí, pero porque tú te quieres sentir orgulloso del trabajo que haces y del legado. Cuando uno menciona palabras del legado, sentirse orgulloso de lo que hace y no caer en la avaricia, perfecto. Y ojo, todos están bien. Cuando a veces la gente lee el primer capítulo y hablo de los pecados o viene a mi taller y les explico cómo utilizar los pecados, dicen, pero esto es horrible. Digo, no somos una religión aquí. No, en absoluto. Nosotros no juzgamos si el pecado es bueno. Simplemente es una serie de cuestiones que existen en la vida y que siempre la persona, en función del estado vital y del momento en el que se encuentre la persona, pecará más de uno o pecará más de otro. Pero siempre. Y por esto que me has dicho, oye, además concordamos mucho en eso, no nos mueve la avaricia, entraríamos más en el dejar ese legado, en hacer bien las cosas, tener buenas praxis. Es el pecado del artista, la soberbia. Sí. O sea, por eso te digo que lo compro, lo entiendo. Del profe. Sí. Por eso o sea, que es también el tuyo, compartimos pecado. Jamás uno tiene que ser capaz de identificar el pecado del otro. No, el del otro sí que es lo que has hecho tú, identificar el mío. Pero el mío el lo propio. Voy variando, sí. El propio. Ajá. Hay que ocultarlos todo lo posible porque en el momento en que la gente lo vea puede ir atacándote por una vía y atacándote por otra. Gente dispuesta a cortarse una oreja con tal de que a ti te dejen sordo. Esto es un tema complicado en el mundo pues entonces, del día a día. Pero se te han visto las vergüenzas ya, pero bueno. Claro que sí. Algunas, pero no todas. Y vas comentando, hacemos rapport, luego vas generando otros comentarios que hacen que se despiste la gente y piense que en el fondo tu pecado es otro. Hay que ir moviendo. Por ejemplo, lo podrías corregir ahora diciendo, pero sí, me quiero sentir orgulloso, pero el próximo año con el podcast lanzo la cifra al aire, queremos facturar 1 millón de euros para de este modo irnos a... no, sí. Y entonces tú, con ese comentario, de pronto despistas al oyente y dices, no es la avaricia, ha dicho que no, pero ahora quiere... ¿Cuál es el de Alex? No, se puede tener más de uno. Tampoco. Se puede tener más de un pecado, hombre. Pero no creas, porque puedes estar pensándolo, que me he olvidado de que tienes algo que decirme. Yo lo sé, pero tienes que ser tú el que diga tu edad. Vamos a decirla. Venga. Y así damos respuesta y a lo mejor hasta se posiciona con Fernando Miralles edad. Eso tendrá que ser un clip, ¿no? No lo sé cómo funciona eso en cuanto al algoritmo. Vamos a hacerlo en modo desvelo. ¿Sí? Si no lo mostremos todavía. Aquí, lo he tenido aquí. Tengo un papel en el que Fernando ha escrito la cifra que se corresponde a su edad y está boca abajo ahora mismo. Para generar tensión, ¿cómo lo hacemos con la audiencia? Tú que conoces a tu público.
No lo sé. Claro, el tema es que quien no te esté viendo, que no deja de ser interesante, quien no nos esté viendo y no sepa qué cara tienes, tendrá que juzgarte por tu voz, que eso también es interesante. Es interesante. ¿Cuántos años te echarán por la voz? Y de hecho, bueno, no lo sé. Quizás sea más fácil por la voz que por... Quizá tu aspecto suponga una distracción y por la voz se pueda ser más preciso. No lo sé, estoy aquí divagando. Pero bueno, la gente querrá saberlo. Puedo recordar que la primera cifra que di yo fueron 27 años. Has dicho 27, 31 y 36. Sí. La última cifra refleja desesperación. Quiero decir, las verdaderas tiradas con conciencia son la primera y la segunda. Ya la tercera fue, bueno, pues me voy a ir a lo loco. Pero precisamente porque Fernando es muy buen jugador de póker, entonces no pude leer bien tampoco. No hice lectura en frío, que es muy interesante también, la lectura en frío que hacen los adivinos y medios. Y es. Bueno. Adelante, Fernando. Adelante. Vamos a dejar que la audiencia lo diga. Yo personalmente no lo voy a decir, el número no va a salir, pero vamos a decir la realidad para que la gente lo ponga. Me he perdido. ¿Cómo que no lo vas a decir? Lo voy a decir, pero sin mencionarlo, para que la gente lo tenga claro. Entre los dos primeros intentos que has dicho es el punto medio. Bueno. Se ha dicho. Bien, muy bien. Se ha dicho, pero dejamos un poquito de expectativa para que la gente lo ponga. ¿Qué te parece? Yo, con lo malo que soy con los números, tendría que estar... Vamos a sacar aquí la división. Como un papel y un bolígrafo. Vamos a ver. Primero ha dicho 29. No, que lo haga, primero que ha lo dicho, hagan ellos, no, que lo hagan 29, ellos. 27. Primero ha dicho 27. Después ha dicho... Bueno, en fin. 31. El punto medio entre 27 y 31 en el Ecuador. Amigo mío, ha sido un placer charlar contigo. Se ha dicho no me gusta. edad. Sí, te lo con agradezco. Pequeño acertijo. Te lo agradezco. Para dejar ahí la expectativa, pero se ha dicho. Joder, pero ¿y por qué luchas tanto con decirlo? Ya es la gracia. Ya es Hubo una época en la que decía, no, ¿cuántos me echas por la broma? No te lo digo en público. Luego en persona, cuando viene la gente a los talleres, sí que lo digo, no tengo problema. Sí. Pero se generó tal... Es que coge Google si lo tienes por ahí, Alex, y busca... De todos modos, luego lo busca. Pero si buscas Fernando Miralles, espacio, es que lo primero que se busca es edad. Y digo, ¿tanto ha generado esto? ¿Tan chismosa es la gente? Pues sí. A mí me pasaron... Y por eso me da por alimentar el chisme, no por nada. No tengo nada en contra de publicar nada. Es porque empiezo una película y digo, oye, pues vamos a mantenerla, me hace diversión, me hace gracia. No, está bien. Bueno, pues muy bien. Entonces, si alguien busca en internet tu edad, tú dices que está en los motores, figura como lo más buscado, pero sí, aparece, pero aparece no aparece, la edad. No aparece en absoluto. No la puedes encontrar. No aparece. Voy a ver si te enseño esto para que veas que es totalmente cierto, a ver si me sale en Google, pero es alucinante. Es que eres de estas personas que dices, tanto puede tener 20 años como puede tener 40. Totalmente. Mira, a ver, estamos en... Vamos a buscar Fernando. A ver, Fernando. Ah, mira, esto me mandaron a mí una captura que me pasa a mí también. Pone Fernando Miralles, pareja. Y Alex Fidalgo, pareja, también. Mira, la gente tiene mucha curiosidad por la vida sentimental de las personas. Estas son al final las que he ido buscando Fernando yo Miralles, porque mujer. me van saliendo. Digo, oye, pareja-mujer, pues se hicieron virales unos clips de mi mujer donde le explico cómo nos conocimos. La gente se cree que es mentira, es totalmente cierto. Pero la gente dice, no está casado ni nada. Oiga. Ah, vale, sí, es verdad. Y la Fernando primera Miralles, pública, fíjate, la primera que no es una búsqueda reciente, ¿cuál es? Fernando Miralles, edad. Luego el libro, luego mi apellido y edad otra vez. Ostras, pero y lo mejor es que sale hasta el segundo apellido en la segunda búsqueda, en la segunda búsqueda de la edad. Sí. Sale hasta el segundo apellido, que normalmente es más fácil saber la edad de alguien que el segundo apellido. Es que aquí hay un psicólogo en Madrid que se llama Fernando Miralles. Ah. Al cual le fastidió al SEO. Claro. Pero la gente de Madrid, cuando busca a Fernando Miralles, se encuentra la clínica de este señor.
Yo he visto por ahí que hay un futbolista que se llama Alex Fidalgo. Ostras. Que digo, espero que no prospere mucho. Digo, le deseo lo mejor, pero que no prospere demasiado a lo mejor tampoco. gente luego encuentra tu podcast. Alex Fidalgo Fútbol Podcast. Sales También tú con puede ser. Al final, bueno, mira, hay que adaptarse a lo que venga. Amigo mío, ha sido un placer. Muchas gracias. Alex, un placer. Y esta es tu casa. Amigas, amigos, si os ha gustado este episodio, aquí podéis acceder a algunos de los mejores momentos del podcast. Y no os olvidéis de suscribiros. Gracias.